hacemos cada vez individuos menos resistentes a los problemas sociales. Y los problemas sociales están ahí. O sea, estamos viviendo una sociedad que está realmente en la antítesis del bienestar. Hay un debate muy interesante que es el tema de la pseudoterapia. No hay nada que no pueda ser modificado. O sea, una persona es una persona en continuo cambio. ¿Cuándo dejamos de cambiar? Cuando nuestros ambientes se estabilizan. Pero si ese contexto cambia radicalmente, nos vemos en una situación de guerra, nos vemos en una situación dramática en cuanto a enfermedades o algo, cambiamos, vamos y cambiamos. Eso cualquier persona que haya vivido una experiencia así te lo puede decir. Hoy el diagnóstico de autismo, de persona altamente sensible, de cualquiera de las múltiples que hay, o sea, lo que están haciendo es justificar conductas que siempre existieron, pero que ahora se amparan en una etiqueta diagnóstica y la persona vuelve a hacer lo mismo que hace el esquizoide, el psicótico, lo que sea. Es que yo soy así. En el caso del homosexual quiere ser heterosexual y en el caso del heterosexual quiere ser homosexual. Por el motivo que sea, vamos a suponer que nos lo estamos inventando. Desde el análisis de la conducta ¿podría una persona mediante reforzamiento y demás cambiar su deseo sexual, por así decirlo, Totalmente. Con 30 años? Por Totalmente. Ejemplo. Eso es muy curioso. Totalmente, o sea, tú puedes aprender a que te guste cualquier cosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla. Y hoy viene, como todas las semanas, un invitado, una invitada ultra mega especial. Hoy es uno de los temas que más me gusta. Ya sabéis que el primer episodio de Compede Podcast fue hablando sobre psicología y hoy volvemos a traer esta temática que es de las que más nos gusta al canal. Viene una invitada súper especial, voy a dar paso a ella, la voy a presentar y vemos con un montón de temas porque el podcast de hoy es bastante variado y os va a molar mucho. Mi invitada de hoy es doctora en psicología, es catedrática en la Universidad Autónoma de Madrid y es directora en el grupo de investigación Acobeo. Es un verdadero placer tener en un nuevo episodio de Compede Podcast a María Jesús Froixán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de la invitación. Encantado de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un montón de temas. Te he introducido antes en el desayuno, en el aperitivo que hemos tomado. Estupendo. Un poco de qué me gustaría que tratase el podcast de hoy. Así que si te parece bien, empezamos ya con una pregunta que nos va a dar paso a muchos temas, ¿no? Y es, ¿qué es la conducta? Bien. Facilito. Sí, empezamos bien. Pues en contra de la visión popular de la conducta es algo enormemente complejo. De hecho, el estudio de la conducta es el objeto de la psicología, aunque pueda resultar llamativo. Las personas en la calle, y lamentablemente muchos psicólogos, reducen el término conducta a lo que pone el diccionario de la Real Academia, que es una acción de un organismo. Conducta nunca es una acción ni una reacción, es una interacción entre un organismo que se mueve, se comporta en un contexto, un entorno. Entonces, la conducta es el fruto de la interacción. O sea, no es ni la acción ni la reacción del organismo, ni la estimulación del entorno, sino el fruto. Hay un ejemplo que se suele poner siempre. Cuando tú dices, hablas de velocidad o de aceleración, es un producto de un desplazamiento, un espacio en un tiempo. Solo eso es la aceleración, no es ni el espacio ni el tiempo, es el producto. Pues la conducta es igual, o sea, la conducta no es una materia, no tiene materia, porque es un producto, una interacción entre un conjunto estimular y un organismo que se comporta. Incluye acciones, pensamientos, reacciones, cogniciones, emociones. O sea, cualquier actividad de un organismo se puede estudiar conductualmente, es decir, se puede estudiar como producto de esa actividad en un contexto específico. Disculpad por la breve interrupción, simplemente queríamos anunciar que desde Compede Podcast estamos buscando un sponsor para los próximos episodios y si tenéis o tienes una empresa que quiere promocionar sus productos o servicios, pues podéis rellenar el formulario que hay en la descripción. Muchas gracias y seguimos con el podcast. Uno de los debates como más mainstreams en psicología es el tema de la genética versus el ambiente, ¿no? Si todo lo que somos y hacemos viene determinado por una predisposición genética o si es la interacción con el ambiente lo que hace que seamos como somos, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es tu postura al respecto a este debate? Fíjate, yo creo que aquí, aparte de una postura personal, luego están datos, Vale. ¿no? O sea, yo puedo decirte mi postura
respecto a los datos que son confusos. Si fuesen definitivos, si fuesen categóricos, no habría ningún debate. Claro. Entonces, hay estudios que muestran más peso en una cosa, más peso en otra, pero lo que sí está claro es la confusión. No hay un dato determinante. Es decir, hay estudios que dicen que el porcentaje determinado por el ambiente es este, el porcentaje determinado por la genética es este otro, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que es conflictiva, no está clara, depende de cómo se hagan los estudios, qué tipo de variables, qué metodología se use. Al margen de ese porcentaje, que es lo que determina la genética o el ambiente, lo que sí está claro es que cuando un organismo nace, y voy a utilizar un ejemplo que utilizo siempre y que me ha traído bastantes disgustos, no porque no me entero de lo que dice la gente, pero la gente dice, ¿cómo puede decir una tontería tan grande esta mujer? Y yo no digo tonterías. O sea, la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero tonterías no. Cuando yo afirmo que cuando nace un bebé, es una página en blanco, no quiero decir que no haya nada en la página. Precisamente cuando este ejemplo que pongo se queda aquí en la página en blanco, claro que resulta insuficiente. Una página en blanco es una cosa muy compleja. O sea, una página en blanco es algo donde hay que escribir, pero la página tiene unas características. Y la tinta con la que escribes también tiene unas características. Y esa interacción es lo que hace que una persona sea como sea. Vale. Entonces, esa página implica una serie de vulnerabilidades, una serie de tendencias, una serie de elementos que vienen genéticamente determinados sobre los que el ambiente tiene que construir lo que es una persona. Pero sin ese ambiente no había persona. Claro. Es decir, la persona, si no se desarrolla en un ambiente, la genética no aporta nada. Entonces, la genética lo que hace es permitir que la construcción del ambiente se haga en un sentido o en otro. Entonces, para contrarrestar esto, para contradecir esto, mucha gente dice, no, porque la genética es determinante porque yo tuve 2 hijos y con todos hice lo mismo, con los 2 y cada uno es distinto. O sea, aquí el ambiente, o al revés. Son hermanos y se comportan de la misma manera o son iguales que su padre. Y entonces, cuando se hace referencia a que son así, genio y figura hasta la sepultura, o desde que nació era de esta manera, frente a, no, yo he hecho lo mismo y cada uno se comporta de una manera distinta, lo que muestra es que no se han dado cuenta de que si tú te comportas de la misma manera, con distintas páginas en blanco, no va a resultar nada, tu acción va a ser inútil, bueno, no vas a tener efecto para cambiar la escritura, no se va a escribir. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Entonces, la cuestión cuando se pone peso en un elemento o en otro, se está olvidando de la interacción, se está olvidando del producto. Pones el peso en las vulnerabilidades o pones el peso en las acciones del ambiente. Y lo que tienes que hacer es ver el producto y cambiar una cosa u otra en función de esa vulnerabilidad que puede tener un bebé. Por ejemplo, un bebé que llora más, que tiene más sensibilidad para los estímulos del ambiente, lógicamente va a ser un bebé más llorón, va a ser un bebé que responda con mayor intensidad o frecuencia a la estimulación. Un bebé que tenga el umbral de estimulación más bajo probablemente esté más tranquilo, más dormido, y eso hace que los padres que están interactuando con ese bebé cambien su comportamiento. Claro. O sea, el que está siempre dormido lo atenderán menos, en el sentido atender de responder a su llamada de atención, no es que lo descuiden, y en cambio el que está continuamente llorando lo atenderán más. De alguna manera están fortaleciendo ese llanto como llamada de atención. Vale. Entonces, eso que siempre se ha dicho de que para los niños pequeños que lloran mucho es como mejor no hacerles caso. Eso no hay recetas. No hay. Porque un niño puede llorar por muchas razones. Claro. Lo que sí está claro es que si cuando llora, porque es la única forma que tiene de comunicarse, tú cualquier mínimo llanto, cualquier mínima respuesta la atiendes, la refuerzas, la fortalezas, va a incrementar, eso sin duda. Eso es una ley del efecto, no hay más. Porque el reforzamiento actuaría de manera similar o sea, entiendo que a medida que tienes un IQ más alto, el reforzamiento lo asimilas más o es exactamente igual. El reforzamiento no es nada que tú tengas que asimilar, es un efecto en el que el organismo no tiene ninguna responsabilidad. O sea, eso a veces se confunde, no, es que me estás diciendo que lo hago para algo, no, tú no tienes ni idea de para qué lo haces. O sea, el para es una visión teleológica incorrecta, absolutamente incompatible con una visión científica. O sea, nadie puede hacer algo con una intencionalidad para manejar lo que ocurre después. O sea, el reforzador funciona fortaleciendo una respuesta porque se da esa relación de contingencia, pero no hay ningún tipo de deseo para nada. O sea,
Escuché una vez, no recuerdo a quién, que dos personas, vamos a suponer que fueran dos personas exactamente iguales, con un código genético clavado, el mismo. Y una se cría, vamos a poner en Europa, en donde sea, y la otra en Asia, en familias completamente diferentes, un entorno completamente diferente, el ambiente, todo es muy diferente. Esas dos personas, cuando tengan 30 años, ¿van a ser parecidas o van a ser completamente diferentes? Parecidas, entiendo, en lo físico, sí, pero digo... No te entiendo. Primero me cuesta pensar en un código genético idéntico. Teniendo en cuenta que no se puede, pero Claro. suponiendo que... O muy parecido. Claro, teniendo en cuenta que son ambientes totalmente distintos, la predicción que yo haría, conociendo los estudios que hay hoy en día, sería que serían bastante distintas. Bastante distintas. Pero yo no soy adivina, ¿eh? O sea, esto es una pregunta que me cuesta contestar porque realmente, teniendo en cuenta cómo se ha producido el desarrollo de personas hermanas o gemelos idénticos en distintos ambientes, hay estudios que dicen que el ambiente ha pesado más que la genética y otros al contrario. Hombre, no sé, pero idealmente yo pensaría que serían distintos. Vale. Idealmente. Vale. Bueno, también el famoso, aquí siempre lo comentamos en broma, cuando vienen invitados muy rigurosos, siempre que hablamos con todo el mundo y le hacemos una pregunta compleja, sacan la carta de es multifactorial, ¿no? Que es cierto, casi toda en la vida es multifactorial, ¿no? Entonces entiendo que aquí en este caso pues también sería, o sea, sería complicado determinar el peso, ¿no? De genética, ambiente y tal, pero que... No, sería complicado, ¿no? O sea, dado los estudios que hay hoy en día, la hipótesis más plausible es que fuesen distintos. Vale. Pero es que pueden ocurrir cosas en ese desarrollo, en ese ambiente, que hagan que pese más la genética, no lo sé. Vale. Pero dado cómo se han desarrollado los estudios sobre genéticamente hoy en día, la predicción sería que el código genético pesase menos que el ambiente. Pero la predicción. Hay algo que deberías saber. Lo que escuchas en el podcast no es todo lo que pasa cuando grabamos. Hay partes off the record, ideas que surgen entre tomas y reflexiones que no metemos en el episodio, pero que merecen muchísimo la pena. Y desde esta semana, todo eso, lo que no se ve, lo que no se oye, lo comparto en la nueva newsletter exclusiva de COMPEDE Podcast. Gratis. Cada semana, solo contenido bueno, reflexiones y aprendizajes que se quedan en el backstage, análisis de los invitados, acceso anticipado a contenidos, sorteos y regalos solo para suscriptores, contenido exclusivo y un regalo especial solo por registrarte. Si quieres formar parte de ese backstage y enterarte antes que nadie de lo que hacemos, entra al primer link de la descripción y apúntate gratis. Y si te apuntas ahora, te regalaré de manera completamente gratuita y añadida un ebook con las claves y aprendizajes de más de 60 invitados. Recuerda, en el primer link de la descripción. Hablando de predicción, te he escuchado también decir en alguna entrevista que el ser humano es fácil de predecir. No sé si quizás lo he interpretado mal o estás de acuerdo. La conducta humana es fácil de predecir cuando se pueden modificar las condiciones ambientales y se conoce la historia de aprendizaje. Vale. Esto es lo que ocurre. Por eso hacía referencia, cuando se queda la frase sin el contexto en el que se da, a veces puede resultar confusa, engañosa o incluso falsa. Conociendo la historia de aprendizaje de un organismo, lo cual en el ser humano es complicado. Vale. Conociendo las variables que están actuando en ese momento, es fácil de predecir lo que va a ocurrir. Hay una grabación que yo creo que es fácil de conseguir en YouTube de Skinner, que el otro día, hace tiempo, un compañero la intentó buscar y no la encontró. Antes sí que era sencillo. Creo que era Skinner y Rogers. Vale. Y Skinner había hecho una apuesta, entre comillas, había hablado antes de que cómo iba a conseguir que Rogers fuese cambiando determinadas cosas que decía con lo que él iba a hacer. Vale. Y ganó la apuesta entre comillas, no es que hubiese apostado dinero, sino él hubiese dicho, voy a hacer esto, voy a ir modificando a través de lo que yo digo, el cauce de lo que está diciendo el otro autor. Una cosa muy interesante. En ese sentido, si tú te marcas un objetivo, conoces la historia, puedes saber esa persona qué cosas va a decirse atendiendo a qué variables, no es difícil cambiarlo. Y con respecto, por ejemplo, no era algo que tenía pensado preguntarte, pero no sé por qué se me ha venido a la mente. El tema de la meritocracia. Es que es complicado encabezar la pregunta. Mejor te la hago más tarde porque la quiero hilar con otras cosas. Quiero también preguntarte por la psiquiatría. He visto además bastantes fragmentos tuyos de entrevistas
Estas últimas semanas, como que han causado mucho revuelo, ¿no? Con el tema de la psiquiatría. Hay personas que defienden que es una disciplina que está bien, otros que no tanto. ¿Cuál es tu opinión sobre la psiquiatría? Mira, hace 2 semanas exactamente, bueno, el sábado 2 semanas, hubo el famoso Psicofest que se organizó este año en Salamanca y hubo un debate con un psiquiatra. Una cosa, fue un debate, desde mi perspectiva, poco constructivo, porque realmente no hay nada más que decir, pero para la audiencia resultó muy interesante pues que se expusieron unos argumentos que normalmente es difícil exponer en público. ¿Por qué? Cuando se hizo este debate, hubo verdaderos problemas para encontrar un psiquiatra que quisiese debatir. Vale. El primero que firmó la aceptación del debate desapareció, los siguientes se negaron, incluso hasta que se llegó a ese primero costó. Esto me lo decían los organizadores, yo era otra invitada como el psiquiatra, yo no estoy detrás de esa organización. Y al final un señor encantador, que había estudiado psicología además, aceptó el debate. Vale. El problema para mí que tuvo ese debate, y que lo vuelvo a exponer aquí, es que no hay manera de salvar la psiquiatría como una rama de la medicina. Detrás de la psiquiatría está un modelo biomédico. La psiquiatría ha tenido toda una evolución a lo largo de los años. O sea, al principio un psiquiatra no había fármacos que pudiesen atender a ese supuesto desequilibrio, ¿no? O sea, la psiquiatría actuaba de una manera un poco arbitraria, ¿no? Con unas prácticas hoy en día que se considerarían absolutamente carentes de ética, ¿no? Vale. Cuando se empieza a desarrollar la psicofarmacología y se empiezan a afinar el estudio del cerebro, empieza a haber técnicas, se empieza a ver que evidentemente la actividad cerebral, especialmente la actividad neuroquímica, tiene un efecto sobre la conducta. Entonces, ¿me puedo extender aquí o...? Lo que te dé la gana. Porque quiero hacer, sí, aparte de ir a mi opinión sobre la psiquiatría, es a explicar cómo funciona la psiquiatría. Vale. Y para que no haya cortes, ¿no? Porque cuando estos fragmentos que dices que son polémicos, claro, si se corta un trocito, pues no se escucha el resto o lo anterior, pues puede resultar extraño o conflictivo. Se empieza a desarrollar las técnicas de estudio del funcionamiento cerebral, empiezan a desarrollarse los psicofármacos y, lógicamente, un psicofármaco tiene una acción sobre el cerebro. Eso es indudable. Vale. La cuestión está, ¿esa acción cerebral que tiene el psicofármaco atiende a la causa del del problema psicológico? Bueno. Esa es la gran duda. Lo que nadie puede dudar es que los psicofármacos actúan sobre la actividad cerebral. Lo que se duda y lo que está absolutamente indemostrado es que esa actividad cerebral sea la responsable del problema psicológico. Bueno. Por muchas razones. La primera, porque la conducta es algo más complejo, mucho más complejo que un cerebro en funcionamiento. O sea, existe aquí la famosa diferencia entre lo que es un estudio agencial y un estudio subagencial. El ser humano es un agente, la persona es un agente en la que intervienen muchísimas instancias que interactúan. Todas ellas tienen importancia, pero ninguna es el elemento causal. Entonces, reducir la causa a uno de los subagentes es incurrir en un error gravísimo. Vale. Entonces, nadie duda de la importancia del cerebro. Lo que se cuestiona, y no hay pruebas para demostrarlo, es que sea la acción del cerebro la que causa la conducta, porque una parte nunca puede ser la responsable del todo. ¿Vale? Y esto sería el famoso cerebrocentrismo, ¿no? Exactamente. Y respecto a la psiquiatría me queda otra cosa que yo creo que la he levantado más polémica y lo siento, pero es que es clarísima, ¿no? El argumento, y yo estoy dispuesta a discutirlo hasta la saciedad. Y me repito una y otra vez, pero si tú vas al médico, y de verdad que siento repetirme, pero es que es la única cosa que se puede decir al respecto. Si tú vas al médico, antes de darte cualquier diagnóstico te hacen una serie de pruebas. Desde diagnóstico de lo que sea. ¿Que tienes diabetes? Pues te hacen un estudio de la función pancreática. Bueno. ¿Que tienes hipotiroidismo? Del tiroides. No te dan la medicación para resolver eso sin antes saber si eso, que es el responsable de los síntomas, está alterado. Por muy claros que sean los síntomas, te hacen una serie de pruebas. Esto no ocurre en la psiquiatría. Nunca. Es decir, tú vas al psiquiatra y le cuentas lo que te pasa
Y en función de eso que le cuentas, que hoy le puedes decir una cosa y mañana le puedes decir otra cosa distinta, según cómo estés, según cómo te hayas levantado ese día, según lo bien que te haya ido el día anterior. Pero el diagnóstico se hace solo en función de lo que dice la persona. Vale. Y la medicación se da en función de lo que dice la persona. Se presupone que hay una alteración en los neurotransmisores que se corregirá con ese fármaco y que además esa alteración es la causante de esos síntomas de los que la persona habla. O sea, a mí esa forma de proceder me parece tan absolutamente ilógica, tan absolutamente falaz, que yo lo que no entiendo es como los pacientes psiquiátricos no exigen esas pruebas. Pero incluso cuando no cambian los síntomas, cuando las personas se siguen encontrando mal, se mantienen en la hipótesis. Es que no se han dado suficientes fármacos. Vamos a cambiar, vamos a seguir por ensayo y error hasta que encuentran con algo que cambia la conducta. Ya. O sea, a mí me parece una aberración tan enorme que, de verdad, no entiendo cómo el usuario no exige un poco más de seriedad. Porque los estudios en los cuales se basan los psicofármacos, que era otro de los argumentos de la discusión con el psiquiatra, no son estudios causales, son estudios correlacionales. Y metodológicamente hay que saber que la correlación nunca es causación. Entonces, se caen por su propio peso. Y luego hay la última cuestión con respecto a la psiquiatría, que es lo que me hace ser tan crítica, que yo no digo que a lo mejor un neurólogo no trabaje en colaboración con un psicólogo si de verdad hubiese esas pruebas diagnósticas de los desequilibrios neuroquímicos. Pero la otra problema que tiene la psiquiatría es que es otra de las cosas que ha levantado más ampollas, es que el psiquiatra hace un tratamiento complementario al farmacológico cuando quiere ser más humano, entender qué es la persona, y entonces se empieza a hablar. Y hablar como conducta tiene un efecto sobre la conducta del oyente. Y esa persona, el psiquiatra cuando habla, desconoce cómo cambian las personas a través del lenguaje. Lo desconoce. Y es verdad que la gente cambia y que hay psiquiatras que el paciente dice, es muy buen psiquiatra, sabe escuchar, sabe. Claro, de manera intuitiva todos aprendemos a hablar y a hacer cosas para cambiar la conducta del otro. Pero habiendo técnicas y habiendo estudios que nos dicen cómo decir y qué decir para conseguir ese cambio, hombre, no lo infravalores. Y una pregunta que me surge a raíz de todo esto. Entonces, por ejemplo, entiendo que para casos como muy graves, algunos psicofármacos apoyados de análisis funcional de la conducta, bien, ¿no? O sea, esa parte como que ayudaría, ¿no? En esos casos. ¿Podría haber un psicólogo conductista que emplease fármacos para sus pacientes y que mejorasen bastante más que sin usarlos? ¿O un psiquiatra, por ejemplo, que estuviese bien formado en análisis funcional de la conducta? Un psicólogo nunca podría medicar. Vale. Nunca. Precisamente se consideraría un intrusismo, vale, y es ilegal que tú mediques. Eso es así. Curiosamente no se considera un intrusismo utilizar una estrategia eminentemente conductual, vale, por parte de personas que no están formados en ello. ¿Vale? Vale. Pero eso al margen. Cuando se habla de un problema grave, yo creo que hay que matizar o definir bien qué es la gravedad. Yeah. Porque problemas muy llamativos morfológicamente, problemas que se califican como psicóticos porque hay una alucinación o un delirio, pues a lo mejor la gravedad reside no en esa conducta inicial, sino que a partir de ahí el caer en la psiquiatrización, en la patologización, hace grave el problema. Porque altera por completo la vida del individuo, empieza con unos fármacos que alteran su relación con el entorno y de ahí la gravedad. O sea, antes de decir cuando un problema es grave se necesitan los psicofármacos, yo definiría qué es gravedad. Entonces, si tú por gravedad hablas 20 años de medicación, lógicamente los psicofármacos tienen que ser necesarios porque es imposible todo lo que se ha desarrollado conductualmente en esa persona a lo largo de esos 20 años, 10 años, 5 años, hace imposible que ahora, si retiras la medicación, recupere la pérdida o la incapacidad para relacionarse como antes lo hubiese hecho con el entorno. Vale. Pero gravedad porque aparezca algún tipo de morfología de respuesta llamativa, yo eso no le diría gravedad. Vale, muy buena respuesta.
Antes habías comentado que hablar genera un efecto sobre la conducta, ¿no? El hecho de hablar pues ya hace que la conducta del otro individuo pues pueda cambiar. Ahora hay un debate muy interesante que es el tema de las pseudoterapias. Que esto la gente... A mí me costó entenderlo al principio, ¿no? ¿Por qué consideramos que algunas terapias no tienen un respaldo científico, no hay evidencia científica con respecto a esas terapias, cuando muchas veces los propios pacientes de esos psicólogos dicen, oye, yo estaba mal y ahora estoy bien, entonces ha tenido que haber un efecto causal, ¿no? Y sin embargo es, yo qué sé, no sé, psicoanálisis lo que me hace este terapeuta. Es fácil de contestar, pero largo. Perfecto. Para eso estamos. Vale, te lo digo porque es largo. La gente cuando va a un psicólogo, a un terapeuta, en una gran mayoría de los casos, los problemas que presenta no requieren una atención específica. Vale. O sea, la propia vida hubiese generado cambios. Porque resulta que lo que hace un buen terapeuta, lo que hace un terapeuta, no vamos a quitarlo de bueno, luego le diré lo de bien, lo que hace un terapeuta en sesión es acelerar o provocar cambios que la vida cotidiana iba a dar de manera espontánea. Vale. Pero evidentemente lo acelera, ¿vale? Primero hay que pensar que las conductas problema son formas de adaptación de una persona a su contexto. O sea, cualquier cosa que sea problemática no es problemática intrínsecamente, es problemática porque no está dando el resultado, sobre todo a largo plazo, deseado. Pero no hay nada desadaptativo en la conducta de las personas. Todo es una búsqueda de la adaptación, ¿no? Siempre se hace el paralelismo del desarrollo ontogenético de un individuo con el desarrollo filogenético, es decir, una especie mantiene las características que han sido útiles para adaptarse a un entorno, un individuo mantiene las conductas que han sido útiles para adaptarse a su contexto particular. Claro. En el desarrollo filogenético hablamos de centenares o miles de años, en el desarrollo ontogenético de decenas de años, ¿no? Lo que vive la vida de una persona. Pero es lo mismo. Entonces, partiendo de que la propia vida daría esas condiciones para que tú te pusieses bien, si quieres decirlo así, para que dejases de tener problemas, pero muchas veces, por cuestiones de azar, por las mismas restricciones que la propia persona se impone y no entra en contacto con esas variables que podrían ayudarla, buscas ayuda psicológica. Vale. Entonces, lo que hace un terapeuta de cualquier modelo, cualquiera, es producir una serie de cambios, acelerar una serie de cambios para que eso que la vida no ha dado, lo dé. Te pone en contacto con tus emociones, te permite verbalizar esas cosas que no eres capaz de atreverte a hacer, te anima a hacer ciertas cosas que van a provocar efectos, cosas que da la vida, ¿no? Siempre se dice que los países iba a decir tercermundistas, utilizando un término que me horroriza, pero que creo que es claro, con un bajo nivel de bienestar, no existe la depresión porque no tienes tiempo. Yo hablo y creo que cada vez es más necesario, pongo de ejemplo lo que está pasando en Gaza. Seguro que no hay nadie deprimido allí, porque tienes que buscar qué comer, tienes que proteger a tus hijos, tienes que librarte de las bombas. Entonces, la depresión es una forma de adaptación en una sociedad del bienestar. Vale. No buscada, ojo, no estoy diciendo que la gente se deprima para algo. Recuerda que antes dije que el para no existe, pero sí por algo. Vale. Cuando hablamos de terapias que tienen un sustento científico y otras que no, quiere decir que las estrategias que el terapeuta pone en marcha, que conoce, han sido avaladas científicamente, han sido comprobadas en laboratorio. Existe una disciplina que se llama análisis experimental de la conducta, en la cual se sustenta la tecnología conductual. Pero esa tecnología conductual no es distinta a lo que haga cualquier otra persona. Lo que diferencia a un terapeuta científico, si quieres decirlo, de a un terapeuta acientífico, pseudocientífico, es que el terapeuta científico sale de donde viene el cambio, se lo sabe, vale, y el otro no. Claro. Pero el cambio viene del mismo sitio. A mí me encanta poner el ejemplo de la luz. Da lo mismo que tú sepas, al encender un interruptor, cuál es el mecanismo, los cables, los electrones que pasan hasta la bombilla, que no lo sepas, porque la luz se va a encender igual. Claro. Pues es exactamente lo mismo. Vale. La cuestión está, si yo soy usuaria de psicoterapia, prefería ir a alguien que sabe, que alguien que intuitivamente produce los cambios, ¿no? Pero esto es a elección. Claro, esto te lo escuché una vez, ¿no? Que es cierto que estas terapias tienen un efecto sobre la conducta, pero, o sea, porque cualquier cosa, tú lo comentabas antes, ¿no? Hablar tiene ya un efecto sobre la conducta,
pero lo que no es cierto es la explicación que dan sobre cómo cambia esa conducta, ¿no? La explicación y el conocimiento que tiene. Mira, si tú sabes lo que estás haciendo, puedes cambiar, modificar los fallos, explicar los errores, que es tan importante como los éxitos. Si no sabes por qué estás haciendo lo que haces, como terapeuta, quiero decir, y estás trabajando por ensayo y error, Claro. es mucho más largo el proceso. O sea, es intuitivo, que eso no quiere decir que no funcione, acabará funcionando. Yo creo que las personas aceptan las prácticas psicoterapéuticas poco científicas, vamos a decirlo así, porque consideran que lo psicológico no puede ser científico, no puede ser explicado y, por tanto, los problemas o la extensión del tratamiento se justifica porque el tratamiento psicológico es difícil. Claro. No por desconocimiento del terapeuta, sino porque lo psicológico es subjetivo, es difícil, es muy profundo y, por tanto, permiten algo que no le permitirían a un fontanero o a un médico. Y yo le exigiría al terapeuta el mismo nivel de eficiencia. Otra preguntilla que también quiero hacerte es el tema de las etiquetas diagnósticas. Que este es... de hecho, tengo un vídeo que te quiero enseñar que es bastante... Bueno, da igual, no te lo voy a enseñar. Pero bueno, es Vicky Moreno se llama, es una... Es que no sé muy bien cómo definirla porque no sé exactamente lo que hace y sé que tiene un podcast también. Pero bueno, hace como típico vídeo de estos de humor diciéndole a la gente que no son... Es que, bueno, luego te pongo el vídeo, pero vamos, viene a decir que hoy en día todo el mundo se identifica con que tiene PAS, con que tiene TDAH, con que tiene altas capacidades y lo más probable es que no, porque es un porcentaje de la población minoritario y que lo más probable, ella hace como un alegato así un poco en broma y dice, eres tonto y no sé qué y tal y cual, ¿no? Entonces quería preguntarte por este tema de las etiquetas diagnósticas, ¿cuál es tu opinión que, como hoy en día parece que todo el mundo se autodiagnostica, pues todas estas cosas, ¿no? Uf, también es largo, ¿eh? Perfecto, para eso estamos. Mira que es largo, te explico. Vamos a empezar por las etiquetas diagnósticas de los DSMs, las graves, ¿no? Las graves en el sentido de que hay todo un protocolo, especialmente farmacológico, cuando tú tienes una manía, una melancolía, etiqueta que he descubierto hace relativamente poco, un trastorno bipolar, un trastorno esquizoide, lo que quieras. El modelo biomédico de los trastornos psicológicos se desarrolló como paralelo al modelo biomédico de los trastornos orgánicos, vamos a decirlo así. Es decir, tú tienes una serie de síntomas y esos síntomas son indicadores que luego se comprueban con pruebas diagnósticas de que hay algo, ¿no? Pues un mal funcionamiento pancreático, una diabetes, un asma, un problema oncológico, el que sea, ¿no? Es decir, los síntomas indican al facultativo por dónde tiene que diagnosticar, qué pruebas tiene que mandar, yo qué sé, pues una radiografía, un TAC, lo que sea, para saber si esos síntomas se corresponden a eso que está alterado. Es decir, los síntomas son una señal de que eso es lo que está mal. Y entonces eso es lo que recibe el nombre, no los síntomas. Los síntomas son el camino. Cuando se desarrolla el modelo psiquiátrico, es decir, se copia el modelo biomédico aplicado a los problemas clínicos, vamos a decir así, se hace lo mismo. Hay una serie de síntomas que responden a un supuesto problema orgánico. Problema orgánico, como antes dije, nunca, jamás se llega a comprobar que existe. Entonces, realmente los síntomas lo que se quedan es en un grupo de respuestas, de señales, pero que no señalan nada. No hay nada detrás, al menos nada comprobable. Y, de hecho, el médico, el psiquiatra, nunca lo comprueba. Tú vas al médico de cabecera, es que me siento muy mal, duermo mal, estoy todo el día angustiado, y te da un antidepresivo, partiendo de la base de que esos síntomas están indicando un mal funcionamiento cerebral, que nunca se ha comprobado. ¿Vale? Pero te los da. Entonces, las etiquetas diagnósticas responden a eso, a un paralelismo del modelo biomédico aplicado a los problemas psicológicos. Paralelismo sin ningún tipo de fundamentación. Entonces, eso ya con respecto a las etiquetas psiquiátricas. Hoy en día estamos en el mundo de la clasificación, ¿vale? Pero al margen de eso, las etiquetas psiquiátricas tienen un grave problema. Tienen dos graves problemas. Uno relacionado con lo que acabo de contar de los trastornos psiquiátricos y otro con las etiquetas utilizadas en el mundo cotidiano. Cuando te ponen una etiqueta de un problema, depresión mayor, bipolar, te están convirtiendo en un paciente, en un enfermo que tiene una enfermedad
que tiene que curar para comportarse normalmente, cuando la única manera de resolver un problema psicológico es comportarse, es actuar no de manera paciente, sino como un agente. Entonces, uno de los graves problemas de las etiquetas diagnósticas es que patologizan y te hacen esperar para estar bien. Exactamente igual que si tienes fiebre y te dicen quédate en cama reposando. Pues esto es igual, hay que esperar que el fármaco haga efecto. Y lamentablemente eso no va a ocurrir nunca. De ahí que se conviertan en problemas crónicos, ¿no? Que nunca se entiende que son problemas crónicos porque el tratamiento es inadecuado o insuficiente. Pero tienen una segunda parte negativa, que es que cuando tú etiquetas o la persona se etiqueta, empieza a explicar su conducta con base en esa etiqueta. Ah, no, yo es que hago esto porque soy deprimido, yo hago esto porque soy bipolar. Y entonces la etiqueta te pesa, te ampara, te protege, pero te pesa. Te justifica ante los demás y los demás cambian tu conducta porque tú eres eso. Y entonces, de alguna manera, se patologiza y se agrava más el problema. Eso con respecto a las graves, entre comillas lo de grave, tal como dije antes. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy el diagnóstico de autismo, de persona altamente sensible, de cualquiera de las múltiples que hay, neurodivergente. O sea, lo que están haciendo es justificar conductas que siempre existieron, pero que ahora se amparan en una etiqueta diagnóstica y la persona vuelve a hacer lo mismo que hace el esquizoide, el psicótico, lo que sea. Es que yo soy así. Claro. Y ese yo soy así... Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Exactamente. ¿No? Entonces hace que los demás reaccionen de esa manera, cambie el contexto y de alguna manera estén fortaleciendo que te comportes acorde a la etiqueta. Claro. Y eso es terrible. O sea, a mí me parece dramático. Yo te cuento una que posiblemente levante muchos problemas en algunos oyentes. Es en la universidad, en la autónoma, ahora existe una oficina de atención a estos problemas y las personas traen un informe, los distintos estudiantes, ese informe lo lee la oficina y le manda a cada profesor diciendo que tiene que tener en cuenta que tiene a una persona con este diagnóstico, con este otro, y que tiene que atender a ese problema. Hay problemas que son indudablemente necesarios de atención. Por ejemplo, una persona ciega. Evidentemente yo tengo que cuidar cómo tengo que hablar de las diapositivas, tengo que dárselas en un formato que reproduzcan estos lectores que hay ahora para ciegos, etc. Y totalmente de acuerdo. Claro. Una persona sorda, exactamente lo mismo. Una persona con un problema medular. Yo doy una asignatura, doy varias, que se llama psicología clínica. Y allí les digo que la anorexia no es una enfermedad, que la anorexia es un comportamiento, un cambio del comportamiento y de la relación con la comida, etcétera, etcétera. Pues a veces me llega de la oficina una persona, tienes que tener en cuenta que tienes a una persona enferma con una enfermedad que se llama anorexia. Algo que yo digo, ¿y yo qué tengo que hacer en mi clase de clínica con respecto a esto? Pero en cualquier caso, lo que digo es, van a estar oyendo que la anorexia no es una enfermedad. O sea, en mi clase yo les voy a exigir para probar que entiendan el concepto de anorexia y va en contra de lo que les está diciendo y de esta protección que se está haciendo respecto a esa persona enferma, que se da por bueno que como tiene anorexia, su conducta va a ser distinta. Claro. Entonces, es gravísimo, ¿eh? Y una pregunta, sé que esto como que no corresponde tanto al plano psicológico, sino que en todo caso sería, no sé si más ideológico, político, pero ¿por qué crees que se dan como estos... pues que pasen estas cosas? O sea, ¿crees como que nos hemos sensibilizado demasiado quizás con ciertos... No sé si llamarlo trastornos o cómo llamarlo? O con ciertas maneras de ser o de actuar. Mira, aquí sí que te voy a dar una opinión absolutamente personal. Vale. O sea, sobre el otro no es una opinión personal, o sea, son datos, ¿no? Cómo se diagnostica, cómo se hace las etiquetas diagnósticas, cómo se reúnen una serie de personas y dicen, sí, esto es esto, y en día y en este porcentaje, pues esto le vamos a llamar esto. No hay nada más, ¿no? Pero esto sí es una opinión personal. Yo creo que vamos a una sociedad que desde hace muchos años hay una persona que explica muy bien estas cosas, que es Marino Pérez, la sociedad del bienestar, el individuo flotante, la sociedad vulnerable, que es el último libro que acabo de publicar. O sea, cómo determinadas prácticas educativas, determinadas prácticas culturales van haciendo a una sociedad que resiste muy poco el malestar.
una sociedad donde se intenta que la frustración no exista. Hoy en día, no sé si tú sabes, que no sé hasta qué punto está obligado o hay una tendencia a que no se corrijan los trabajos de los niños con bolígrafo rojo porque resulta demasiado agresivo. Ya, ¿no? lo he Entonces, escuchado. pero son cosas tan que así dichas pueden resultar anecdóticas o jocosas, pero tienen una gravedad enorme. O sea, hacemos cada vez individuos menos resistentes a los problemas sociales, y los problemas sociales están ahí. O sea, estamos viviendo una sociedad que está realmente en la antítesis del bienestar. Y sin embargo hemos ido arrastrando a partir de la bonanza de los años anteriores, de hace 20 o 30 años, la sensación de que hay que estar lo más feliz posible. Lo más feliz posible implica escapar del sufrimiento que te da la vida, porque en la vida va a haber cosas que te obliguen a sufrir, pérdidas, muertes, enfermedades, rupturas, separaciones. No estamos entrenados para ello. Pues la etiquetación, el patologizar comportamientos que son absolutamente normales, naturales de la vida, estar triste, estar decaído, no tener gana de nada, lo que hace es buscar una explicación a ese comportamiento, una explicación y una justificación, que son cosas diferentes, y por tanto hacer poco para luchar contra ellos. Claro. Buscar ese amparo de los demás, ese apoyo de los demás, porque yo he tenido la mala suerte o la buena suerte de ser una persona con altas capacidades, una persona altamente sensible. Y es conduce a un inmovilismo, a una sociedad que baja la cabeza, que no lucha contra esos desequilibrios. La frustración es necesaria, el sentirte mal es necesario para salir de ahí. Si tú tienes fiebre y estás mal, no haces nada porque quieres esperar a que se te pase la fiebre. Pero si resulta que tu malestar es fruto de este desequilibrio social, tendría que hacer que luches contra ello, en vez de que te refugies en la etiqueta. Y esto sí que es una opinión personal, ¿eh? Fenomenal. Y con respecto a todo esto, también se habla, lo que pasa es que aquí creo que hay un debate, ¿no? En cuanto a no sé si hay datos o no, por eso te lo pregunto un poco. Claro, también se habla de que pues, hoy en día es la sociedad en la que tecnológicamente más avanzados hemos estado en la historia de la humanidad, pero algunos dicen, otros lo refutan, hay mucha más depresión que antes. Esto entiendo que medirlo es complicado porque no hay estudios hace 100, 200, 300 años sobre la depresión, pero imagino que habrá habido intentos de estudios. No sé si nos puedes dilucidar con este tema. Sí, vamos a ver, que hay más depresión, más diagnósticos de depresión que antes es un hecho. Claro. O sea, eso se cuantifica. La OMS hace encuestas, estadísticas, estudios, la OMS a nivel internacional, y cada país, sus organismos, hacen mediciones de diagnósticos de depresión. Entonces, no es que, yo qué sé, hoy en día hay más tumores de piel. Evidentemente lo hay. El sol está cambiando, hasta hace relativamente poco las personas no se protegían del sol y por tanto aumentaron los diagnósticos y los tumores. ¿Que han aumentado los diagnósticos de depresión? Sí, pero ¿qué es lo que ha aumentado? El diagnóstico. Las personas que se quejan, que se sienten insatisfechas, que se sienten con pocas ganas, está claro. Pero ¿eso qué implica? No ha habido ningún cambio más que en la conducta de la sociedad. Ya. No ha habido un cambio en el sentido de más alteraciones orgánicas, cerebrales, etc. No, lo que ha habido es un cambio en la conducta de la gente, que cada vez es menos resistente a los problemas de la vida y por tanto se deprime más. No tiene estrategias para luchar contra esos problemas. Claro que sí. Y lo que estamos haciendo es colaborar para que incrementen ese tipo de patologías. De patologías en el sentido de diagnósticos pero no hay ninguna alteración que va más allá. Vale. ¿Me sigues? O sea, te sigo perfectamente. Vale. Y entonces, a ver, igual es una pregunta un poco estúpida, pero de la misma manera que siempre se ha hablado, ¿no?, de las dietas milagro, que en verdad no hay dietas milagro, sino alimentarte bien, pues mayor cantidad de vegetales mayor cantidad de proporción de vegetales integrales, etc. Con respecto a esto, ¿hay como alguna medida milagro para evitar pues precisamente todo esto? No. No.
Estaba pensando a ver si tenía una respuesta más allá del no. No. Desde el momento en que definimos la conducta, el comportamiento, como la interacción con el medio, las variables del medio, mucho más allá que la genética, van a determinar cómo tú te comportes en un momento determinado de tu vida, tiene que haber un cambio social, un cambio educativo enorme para que esto se modifique. Puede haber cambios a título individual. Me preguntaban ayer, tuve una clase, un curso de experto en análisis de la conducta, y me preguntaba un estudiante, pero esta visión tan negativa, tan pesimista de a dónde va la sociedad, ¿tú crees que a nivel familiar se pueden hacer cosas? Yo, por supuesto que sí. O sea, yo creo que independientemente de lo que llamamos las macrocontingencias, que son las variables que actúan a nivel de sociedad en general, una persona, una familia a título individual puede enseñar a sus hijos, a sus hijas, a actuar de una manera distinta ante esta sociedad. O sea, no es un yugo que nos haya caído en medio. El problema está que cuando las propias familias consideran que este tipo de cosas son ineludibles, que su hijo está deprimido y puede estar deprimido a los 5 años, y entonces hay que protegerlo, cuidarlo, y no hay que alterarlo y no hay que frustrarlo, pues está contribuyendo a esta generación de depresivos que hay socialmente. Yo les ponía un ejemplo, o sea, cómo han cambiado las cosas muy recientemente, en los últimos 30 años. Entonces, yo he tenido casos en la clínica, yo también hago terapia, de niños maleducados, díscolos, con conductas disruptivas, que tiraban piedras al vecino, y llegaba el vecino y le reñía, y el padre estaba encantado de que el vecino riñese al hijo por tirar piedras. Hoy en día no se te ocurra. O sea, ¿tú qué le vas a decir a mi hijo? Aunque tu hijo sea un brusto, esté rompiendo una papelera... No, de mi hijo me encargo yo. ¿No? Entonces, se ha perdido el valor de la propia sociedad para educar en sociedad. Y se ha ido más al individualismo, a cada uno con lo que considere que tiene que ser la educación o la vida. Y lamentablemente se está considerando eso, pues, una educación excesivamente permisiva, partiendo, y esto es importante, de un esencialismo. O sea, el niño es lo que lleva dentro. El niño ya nace con algo, entonces, como padre o madre, tengo que desarrollar. No, el niño no nace con nada. Claro. Y entonces eso, un niño caprichoso es un niño caprichoso, y tú tienes que modificar los caprichos. Un niño desobediente tendrás que hacerlo obediente. O sea, no es desobediente porque lo lleve dentro. Claro. O sea, entonces, esto de que alguna vez se banaliza, no sé si se banaliza, pero vamos, de que un niño caprichoso es culpa de los padres, en cierta medida, entiendo que... No, primero la palabra culpa yo la borraría del mundo psicológico. Quitamos culpa. Responsabilidad. Vale, responsabilidad. No, de los padres y de muchos otros factores. Vale. De muchos. Entonces no es de los padres. Es de la interacción. Vale. A veces los padres hacen lo que pueden. Vale. La escuela hace lo que puede. El problema está cuando socialmente se están fortaleciendo prácticas educativas que dificultan la corrección, modificación o desarrollo de conductas muchísimo más adecuadas a largo plazo para un desarrollo y un bienestar del niño, del adolescente, de lo que sea. O sea, este es el problema. Entonces, yo nunca utilizaría la palabra culpa, pero sí dotaría a los padres de la tranquilidad de que pueden hacer muchas más cosas de lo que aparentemente creen que pueden hacer. Porque si se parte de que el niño es así, tuve mala suerte, me salió de esta manera. Eso se dice un mogollón. No tuviste mala suerte. Esas vulnerabilidades, esa página era de difícil escritura. Hay que hacer más esfuerzo. Vale, ok. Quiero también preguntarte por la importancia de la relación terapéutica. Tengo un amigo que es psicólogo, que además también divulga en redes, se llama Buenaventura del Charco, y él a mí siempre me habla a título personal, aunque también lo divulga en sus redes, de la importancia de la relación terapéutica. Él suele citar el metaanálisis de Lambert, uno que se hizo en 1996, y bueno, y le da mucha importancia, ¿no? Incluso más... bueno, esto igual me lo estoy inventando, pero creo recordar que incluso más que el propio tipo de terapia, ¿no? ¿Esto tú consideras que es así, que es importante? Esto va a ser casi una clase... Es que esto sí que requiere una... Fenomenal. Una explicación más técnica, ¿eh? Vamos con ello. Hay que atreverse. Yo atreverme soy, pero atrevida soy, pero bueno, vamos a ver. El estudio de qué pesan más, las técnicas o la relación, viene de hace muchísimos años. De hecho, ese metaanálisis, que ya tiene casi 30 años, se han hecho muchas cosas después. Yo creo que ya se pueden citar otros estudios posteriores. Vale. Venían de
en un tratamiento psicológico, en el cambio, ¿qué pesa más, la relación o las técnicas? La importancia de las técnicas siempre se la dieron los modelos conductuales, precisamente porque las técnicas partían de estudios de laboratorio. Vale. Los modelos no conductuales, humanistas, psicodinámicos, etcétera, como no tenían esa base en laboratorio, le daban más peso a la relación terapéutica. O sea, es lógico. Si todo lo que yo hago es a partir de mi interacción y no hay ningún conocimiento previo en lo que se sustente tal relación, lógicamente le voy a dar peso a lo único que manejo. Con el tiempo, y ahora es donde viene la parte más técnica, vale, el modelo conductual salió del laboratorio y empezó a ampliar su intervención a contextos no controlados, a la terapia de adultos fuera de instituciones o fuera de espacios donde se podían manejar determinadas variables que eran similares a lo que se hacía en laboratorio. Vale. Entonces, los modelos conductuales de terapia conductual empezaron a estudiar también la relación terapéutica. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el metaanálisis de Lambert como los posteriores se basaban en un estudio de intentar aislar qué son las técnicas de tratamiento, e intentar aislar qué es la relación terapéutica y ver qué pesaba más en el resultado. Vale. Cuando el modelo conductual hace este salto y dice, yo las técnicas las aplico casi verbalmente, o sea, no puedo estar como en una cárcel, ¿no?, dando bonos por buen comportamiento. Estoy poniendo un ejemplo muy simplista. Vale. Resulta que yo, mi tratamiento, mis técnicas las hago verbalmente. El modelo conductual llega a esta conclusión, que la terapia, aquí es donde voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, pero que no me va a resultar fácil. Tanto las técnicas de tratamiento como la relación terapéutica son parte de lo mismo, son como dos caras de la misma moneda, porque las técnicas se aplican verbalmente y para que yo aplique algo verbalmente tengo que tener una relación con el individuo con quien interactúo. Okay. O sea, para que yo pueda reforzar, utilizando un procedimiento, vamos a decir, de reforzamiento positivo, mediante mis palabras, lo que una persona está haciendo y diciendo, yo tengo que tener una importancia para esa persona, tengo que haber generado una relación terapéutica X. Entonces, no hay técnica sin relación. Pero luego viene la otra cara de la moneda. La propia relación terapéutica es una técnica. Es una técnica donde la conducta verbal, que se estudia como cualquier otra conducta, produce un efecto. Claro. Entonces era lo que decía antes de la psiquiatría. El psiquiatra utiliza la interacción terapéutica, pero sin conocer los fundamentos de la interacción verbal que se han estudiado como cualquier otra interacción conductual en el laboratorio. Entonces, la polémica, ¿qué pesa más? ¿Relación terapéutica o técnicas de tratamiento? No tiene sentido, porque ambas son parte de lo mismo, vale, de un intercambio verbal en el cual el terapeuta y el consultante, usuario, cliente, como quieras llamarle, menos paciente, de cualquier manera, luego vamos con eso. Van produciendo cambios en la conducta que tiene lugar en la propia sesión. Pero esos cambios en la conducta del individuo que requiere ayuda, van a traducirse, van a reflejarse, van a conducir a cambios fuera de la sesión. Porque te puedo asegurar que es muy sencillo hacer sentir a una persona bien en la consulta. Bien sencillo. Lo difícil es que ese bien que se siente en la consulta se traslade fuera. Claro. Yo siempre le digo a mis estudiantes lo mismo. Daros cuenta que cuando vosotros estáis trabajando con alguien en sesión, esa persona está sujeta a las contingencias de reforzamiento, por ejemplo, de la propia interacción. Y tú puedes decir y hacer cosas que la hagan sentir bien, después de una evaluación exhaustiva, no desde que llega, porque desde que llega tú no sabes nada. Claro. Tus primeras sesiones son de evaluación, de ver cómo la persona se comporta, de saber las claves de su conducta. Y cuando ya las conoces, es cuando empieza esa relación que es terapéutica en el doble sentido, que se da en la situación de terapia y que genera cambios. Entonces, a partir de ahí es cuando tienes ese control que va haciendo que la gente se vaya sintiendo bien o mal, lo que sea, pero cuando sale por la puerta, el mundo que ha dejado al entrar sigue siendo el mismo. Entonces, tú lo que tienes que explicar es cómo el cambio dentro da lugar al cambio fuera. Es decir, cómo esa relación, esa interacción, esas técnicas verbales que pones dentro controlan la conducta no verbal fuera, cuando lo de fuera sigue siendo igual. Claro. Muy interesante. Pues pero es súper técnico, yo no sé si lo he entendido
Vamos, yo estoy seguro que lo habrá entendido todo el mundo Ojalá. bastante bien. ¿Eh? No me lo o sea, me ha parecido técnico, pero digo, bastante entendible. Lo que quiero decir es que no hay técnica sin relación y no hay relación sin técnica. Fenomenal. Lo puede saber o no el terapeuta. Vale. Y una pregunta, porque has dicho que esto además te lo he escuchado mucho y siempre me surge la duda, porque yo tengo un amigo cirujano que él siempre habla de sus clientes como pacientes, ¿no? ¿Por qué en psicología no se utiliza el término paciente? Yo creo que sí. Fíjate, si me hubieses dicho médico, hasta podríamos hablar, pero es que no hay más paciente que el paciente de un quirófano. Claro. O sea, es un cuerpo inerte. No, efectivamente. Es un paciente. Claro. O sea, sobre él hay que hacer, no hace. O sea, si ya me pones el ejemplo de la cirugía, me lo pones ahí. Sí. O sea, el paciente, el ser humano, la persona que acude a un quirófano, es todo menos una persona, en el sentido de que está dormido y el cirujano actúa. Vale. Por eso el término paciente es absolutamente deseable. Vale. Yo no me gusta el término paciente por dos razones. Una personal, porque desde el momento que hablamos de paciente hablamos de modelo biomédico y creo que... Intuía que iban por ahí los tiros. Pero no solo por eso. Vale. O sea, eso es la cuestión mía personal. Paciente y asociación con médico va de la mano. A mí muchas personas que vienen pidiendo ayuda me dicen doctora, ya enseguida me empiezan a llamar María Jesús o María Jesús y ya lo de doctora se va. Pero doctora no porque sea doctora en psicología, sino porque soy médico que atiende, ¿no? Y eso es incorrecto, no lo soy. Pero no me gusta el término paciente por su carga etimológica. Paciente es el que pasa, el que recibe. Y en el cambio psicológico la persona tiene que ser agente. Vale. Agente de su cambio. Eso es la parte más importante. Lo otro es una cuestión personal de asimilación del término paciente al modelo biomédico. Pero paciente es alguien que espera a que el profesional haga el tratamiento, como el cirujano sobre el cuerpo inerte, y a partir de ese tratamiento cambie. Y eso en psicología es imposible. Vale. O sea, desde el primer momento, desde el minuto 1, la persona, el profesional que está haciendo terapia, tiene que decirle que es agente de su cambio. Entonces puedes utilizar el término cliente, puedes utilizar el término usuario o el que está ahora más en boga, que es el término consultante. Cualquiera de ellos, pues sí. Yo sigo utilizando cliente independientemente de la carga económica que tiene. Muy capitalista. Sí, pero sin embargo es absurdo porque realmente tú eres un cliente de unos servicios. Claro. ¿Qué ocurre? Si al final concluyes que por ser cliente tienes siempre razón, algo que... No, porque no tienes siempre razón, en absoluto. Pero al fin y al cabo es alguien que recibe, aunque el clientelismo venga a los servicios públicos, ¿eh? O sea, que nadie piense que los servicios públicos son gratis. Una cosa es que no pague directamente, pero tú sigues siendo un cliente de un servicio público. Efectivamente. Usuario, consultante, cliente, y personalmente yo nunca utilizo paciente. Vale. Otro de los debates también así interesantes es el tema de la teoría del apego y lo importante que es o no, pues la teoría del apego en general. Es que yo creo que la voy a explicar mal, para eso prefiero que lo hagas tú y lo hagas bien. ¿Qué opinas de la teoría del apego? Empiezo contundentemente. Contundentemente. No tiene ningún tipo de fundamentación científica. Es como se hace muchas veces, una explicación a posteriori de las cosas que ocurren. Vale. Una buena teoría tiene que saber predecir lo que va a ocurrir. Claro. Y la teoría del apego se hace después de que ocurren determinadas cosas. Entonces, para mí es totalmente rechazable. Vale. Ahora, sí me gustaría, perdona que cambiemos un momento los papeles, que una persona como tú, que no estudió psicología, ¿qué entiende de la teoría del apego? Vale, me parece bien porque además lo que sé es muy poquito y a nivel ultra general y básico. Claro, pero es lo que sabe la gente. A mí eso sí que me interesa mucho. Lo que yo entiendo, además... O sea, que no tengo ni idea, ni la más remota idea. O sea, alguien de la calle, que es literalmente eso es lo que me interesa mi conocimiento. O sea, yo entiendo por teoría del apego el explicar quiénes somos en el presente con respecto a nuestro pasado, a nuestra infancia y a nuestra infancia, la relación con nuestros padres, etc. Es un poco lo que yo entiendo. Sí, bueno, hay más cosas, pero es suficiente con eso, porque... A modo así de titular. Y yo no sería la persona más adecuada a hablar de teoría del apego porque desde el minuto 1 la rechazo como explicación, ¿eh? Vale. Cuando yo hablo, y lo he repetido en varias ocasiones, la historia de aprendizaje, yo sí pienso que cualquier
persona que haya estudiado un poco sobre conducta y conozca las variables que determinan el comportamiento, te va a decir que la historia de aprendizaje es un elemento central para entender qué somos en un momento determinado. Vale. Precisamente porque no somos nada cuando nacemos, sino que nos vamos desarrollando, construyendo, si quieres decir, a lo largo de la vida. Todas nuestras experiencias van marcando cosas que somos. Claro. Pero no hay ninguna marca, que ahí está lo que yo disiento absolutamente de este tipo de teorías tremendistas, condenatorias, que te atan a las experiencias tempranas. No hay nada que no pueda ser modificado. O sea, una persona es una persona en continuo cambio. ¿Cuándo dejamos de cambiar? Cuando nuestros ambientes se estabilizan. Precisamente de adultos tenemos una serie de contextos que son estables y por lo tanto nos comportamos con eso que llamamos personalidad. Pero si ese contexto cambia radicalmente, nos vemos en una situación de guerra, nos vemos en una situación dramática en cuanto a enfermedades o algo, Vale. cambiamos, vamos y cambiamos. Eso cualquier persona que haya vivido una experiencia así te lo puede decir. O sea, esto no es ciencia, esto es experiencia personal, ¿no? Claro. Entonces, cambiamos de siempre. La historia de aprendizaje es importante, pero el cambio es ilimitado. Y cuando no cambiamos, insisto, es porque nuestros contextos se han estabilizado. Y entonces tenemos una regularidad. Y eso es muy útil, tanto para nosotros como para los que están alrededor. Muy útil en el sentido de que podemos predecir la conducta del otro y podemos predecir nuestro propio comportamiento. Pero no vamos a poder predecirlo cuando cambian las variables del contexto. Yo, si quieres, y vuelvo al apego después, pero yo cuento una cosa que mis estudiantes están hartos de oírme. A mí me encanta el cine. Y a mí hay una película, que hay muchísimas que me apasionan, pero hay una que me encanta, que es Casablanca. Y yo en Casablanca Muy buena. siempre pienso que a mí me encantaría ser el marido, como personaje de Ingrid Bergman, el héroe de la resistencia, que es capaz de estar ahí y de luchar contra los invasión de los nazis en París. Y cuando yo pienso eso, yo les digo a mis estudiantes con total sinceridad, yo no sé si hubiese sido una colaboracionista. Yo no sé si por proteger a mi familia hubiese delatado a todos los vecinos. A mí me encantaría decir que no, pero yo no lo sé. Y me horroriza pensarme yo de esa manera, pero nunca me he visto la situación y por tanto no sé cómo me comportaría. Claro. A la hora de proteger a mi hija, yo no sé lo que haría. Me sería horrible pensarlo hoy, pero no lo sé. Eso es lo que hablo del cambio en el contexto y de cómo la personalidad se diluye como un azucarillo cuando cambian las variables que determinan lo que eres. Vuelvo al apego. La historia de aprendizaje van haciendo como somos. La historia de aprendizaje nos va haciendo desarrollarnos. Van cambiando los contextos, las relaciones que establecemos con el entorno, los procesos de reforzamiento, todos los procesos de condicionamiento clásico y operante que nos hacen ser como somos. ¿Qué problema hay? Que cuando niegan la posibilidad de cambio, cuando basan lo que eres en tus experiencias tempranas, inmodificables porque ya han ocurrido, es cuando ponen al individuo en un callejón sin salida y lo condenan a ser lo que es. Y lo explican en virtud de eso que le ocurrió. Y eso es lo que a mí me hace no solo negar, sino mostrarme muy crítica con las teorías condenatorias. Claro. O sea, un modelo funcional de lo que somos nos pone en relación con un cambio continuo, infinito, y eso, creo que es un tema que luego puede ser interesante, hace al sujeto absolutamente libre. Luego vamos a ir con el determinismo. Fíjate que en contra de lo que podría parecer. Vale. O sea, lo que es condenatorio, lo que es esclavizante, es atarnos a experiencias tempranas que, como ya han sido, no se pueden modificar. Y además experiencias tempranas, y déjame que diga otra cosa que también puede resultar técnica, pero yo creo que es importante. O sea, cuando vas a modelos terapéuticos que basan lo que eres en experiencias tempranas, no están actuando sobre las experiencias tempranas, están actuando sobre lo que tú dices presente de las experiencias tempranas. Ya. O sea, están actuando en el presente. No hay modelo terapéutico que estudie o que trabaje con el pasado. Trabaja siempre con el presente. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir qué hacemos cuando hacemos psicoanálisis. Ya. Yo luego también lo que he escuchado de algún otro psicólogo conductista es el pasado influye, evidentemente, pero no influye más que otra etapa de tu vida, ¿no? Claro. O no tiene por qué necesariamente influir pero más es que que ayer otra es etapa. pasado. Claro.
Claro, al pasado me refiero a la infancia. O sea, la A infancia la infancia. influye, pero no más que la adolescencia, o no más que otra etapa, o no más que ayer, o no más que... Exactamente, o sea, hay esta visión psicodinámica que yo espero que haya cambiado, pero cuando yo lo estudiaba en la facultad, a los 6 años se acaba y todo es previo a los 6 años. Eso es un sinsentido, pero aparte de un sinsentido, viendo cómo es la evolución de una persona, no tiene ninguna evidencia científica. O sea, es que es mera palabrería. No hay ningún tipo de fundamento con el que tú puedas decir que a los 6 años, a los 6, a los 10, a los 12, me da lo mismo, que se acabó el crecimiento, que se acabó el desarrollo. Yo quien afirma eso le diría, dame pruebas, porque yo doy pruebas de lo contrario, de que el individuo cambia en cualquier momento. Y yo llevo a una persona a un laboratorio de interacción para estudiar su comportamiento, y modificando las variables sobre conductas concretas, ¿tú ves los cambios? Claro. O sea, hay pruebas de que el cambio es infinito y no hay pruebas de que la infancia lo marca todo. Entonces, no se sostienen esas teorías. Vale. Y ya que mencionabas el tema de la libertad, es un tema que hemos tocado mucho en el canal, como el de la idea de Dios, que luego te preguntaré por él. Tú decidirás si responderlo o no. ¿Consideras que somos libres? Vamos a ver, que somos libres, no. Evidentemente, pero no existe la libertad como tal. Vale. Lo que yo analizaría el concepto de libertad, que es distinto. O sea, que un individuo puede ser libre. Vamos a ver qué hablamos de libertad. Hay una frase de Skinner, la voy a parafrasear, no es idéntica, pero que viene diciendo que la libertad no reside en sentirte o no sentirte libre, que puede haber cambios contextuales, incluso dirigidos por algún tipo de institución o entidad, que te haga sentir libre precisamente cuando estás más controlado. O sea, que ese falso sentimiento de libertad no es la libertad, que la verdadera libertad es saber cuáles son las variables que te controlan. Me gusta. A mí me encanta. Siempre va a haber variables que te controlan. Por eso hablar de libertad como algo esencial. Tú piensas que yo soy antiesencialista. En general, el modelo conductual, yo creo que también hay que diferenciar entre lo que es el conductismo y el modelo conductual. El conductismo no es una tecnología, es una filosofía de la psicología que desarrolla una serie de intervenciones, de técnicas, de actuaciones conductuales, ¿vale? Pero el conductismo es una filosofía. Entonces, desde esta filosofía se estudia, se analiza, se discute el concepto de libertad y se entiende precisamente esto. O sea, cualquier ser vivo está sujeto a una serie de variables ambientales, pero cosas tan elementales como la temperatura, las condiciones de infraestructura de la ciudad en la que vive. La gravedad mismamente. Todo. O sea, todo está marcando un comportamiento, obligando al organismo a comportarse de una manera. Esto es así. O sea, me gusta mucho que hayas dicho la gravedad, porque tú siempre estás sujeto a la fuerza de la gravedad, por mucho que quieras. Entonces, hay una serie de variables, algunas físicas y otras sociales, que controlan a cualquier organismo vivo. Por tanto, el concepto de libertad como algo etéreo, sutil, filosófico, lo puedes discutir como quieras. Pero si nos vamos a los hechos, siempre hay alguna variable que controla. Entonces, ¿cuándo un individuo es libre en una sociedad concreta? Cuando conoce las variables que lo controlan y será más o menos libre cuando tiene la habilidad, la capacidad, la posibilidad de modificar tales variables de control. Claro. O sea, la libertad es eso, la posibilidad de modificar las variables que te controlan. Pero variables que te controlan va a haber siempre. Menos libertad, menos control de esas variables. Claro, una buena pregunta, o incluso... Perdón, menos libertad, menos posibilidad de controlar las variables de control. Vale. Es que lo dije mal. También se podría preguntar con todo eso, además me recuerda un poco el tema de la epidemiología nutricional, ¿no? Cuando hablamos de si ciertos alimentos son buenos o malos, o son saludables o no saludables, suelen responder comparado con qué, ¿no? Porque el garbanzo es bueno o la carne es bueno comparado con qué, ¿no? Si lo comparas igual con unas patatas fritas, quizás. Si lo comparas con garbanzos, no. Pues, claro, aquí con el tema de la libertad se podría preguntar un poco esto, ¿no? Si somos libres comparados con quién, pues, ¿no? En este caso. Claro, pero
Para evitar caer en el esencialismo que comentabas Claro, antes. pero si definimos, como yo estoy haciendo, la libertad como la conocimiento y posibilidad de modificar las variables que te controlan, ya estamos hablando de los grados de libertad, no metodológicamente, sino Sí. filosóficamente. Más o menos libre en función de las restricciones que la propia sociedad o tus propias habilidades impongan. Eso sin duda. Vale. Es decir, sociedades dictatoriales, la posibilidad de control de un individuo sobre la sociedad es cero. Claro. Sin embargo, sociedades más democráticas, las posibilidades de control son mayores. Educaciones más autoritarias, más restrictivas, las habilidades que desarrolla un individuo para controlar probablemente sean menores que otro tipo de educaciones. Y así continuamente. O sea, yo creo que queda perfectamente claro si, desde mi perspectiva, y aquí como siempre, esto sí que son posiciones, son planteamientos, no hay ciencia al respecto, ¿no? Y posiblemente esto lo hayan dicho. De hecho, a mí la visión de Skinner de la libertad me gusta mucho, a sabiendas de que Skinner se murió en los años 90, por lo tanto, probablemente hoy cambiarían en virtud del conocimiento que hay en la sociedad actual. Pero cuando lo planteas desde esta perspectiva, de que la libertad como tal no existe, lo que existe son unas variables, un contexto social, natural, físico, que ejerce control, y conocer eso es lo que te da más o menos libertad, yo creo que cualquier respuesta o cualquier crítica acerca de lo que es la libertad queda deshecha, ¿no? Vale. Y con respecto a la meritocracia, que te había comentado antes que probablemente iba a ser mejor preguntártelo a posteriori, y yo creo que ahora es un buen momento para preguntarte si crees que existe la meritocracia. Y aquí te voy a decir cómo el apego. ¿Qué entiendes por meritocracia? Claro, bueno. Claro, es que es tan amplio que depende de a lo que me estés preguntando te puedo responder. Yo entendería por meritocracia, claro, aquí tiene trampa la pregunta o la respuesta, como aquellas variables que claro, te iba a decir que han dependido de ti, pero que han dependido de ti en qué contexto, por la conducta o por tu genética o por tal, pero bueno, en las que tú más activamente has sido capaz de influir, o sea, esas variables que tú has sido capaz de modificar, mejor dicho, activamente, para cosechar o albergar éxitos, vamos a decir, en lo laboral, ¿no? En lo económico, para centrarnos, porque claro, podríamos hablar del mérito. El mérito no es solo el que gana mucho dinero, el mérito también es aquel que tiene una familia y demás. Por centrarnos un poco en el típico planteamiento capitalista, lo llevamos a lo laboral, ¿no? O sea, entiendes la meritocracia como el logro personal en un contexto determinado. Sí, no tiene que ser laboral, o sea, en general. Yo creo que si volvemos a definir lo que... Una persona es un conjunto de conductas, entendiendo por conducta esta definición tan amplia y tan compleja de interacción en un contexto. Entonces, la meritocracia entendida como algo individual, como algo personal que va de dentro a fuera, es un sinsentido. Claro. Porque, volviendo a la definición de conducta, tú haces lo que haces y puedes hacer lo que haces porque hay un contexto en el cual ofrece unas posibilidades que tú puedes manejar. Claro. O sea, yo creo que, repitiendo otra vez la postura radicalmente antiesencialista, la respuesta a la meritocracia cae por su... Yo opino como tú, ¿eh? Me alegro. O sea, siempre lo debato con mis amigos. Claro, además es que el tema además ya es comparado, o sea, ya es complicado el propio hecho de comparar, ¿no? Porque si tú... O sea, ¿por qué voy a tener más mérito yo que tú si nuestras condiciones son completamente diferentes? Totalmente de acuerdo. O sea, no tiene sentido. Yo qué sé, otra cosa es que podamos explicar el éxito laboral de alguien o el éxito familiar en base a una serie de variables, eso sí, pero decir que yo tengo más mérito que tú cuando somos individuos completamente diferentes, que no tiene sentido. No, estoy toda... O sea, la propia palabra mérito tiene un componente casi moral, ¿no? Y entonces eso es totalmente cuestionable. Yo nunca abogaría por posturas de estas características, atendiendo además, como repito una y otra vez, a que somos en relación a un entorno, no somos nosotros. Claro. O sea, alguien que ha tenido una determinada variables a su alrededor, ya sea familiares, sociales, laborales, etcétera, claro, lógicamente tiene una trayectoria distinta a otro que ha tenido otra. No hay más mérito que la conjunción de determinadas contingencias. Vale, me gusta mucho la frase. Quería preguntarte también por los pensamientos intrusivos, que me parece
un temazo, no lo he escuchado mucho, de hecho a la única persona a la que se lo he escuchado divulgar un poco en redes ha sido a ti, y dije, cuando la entreviste le haré esta pregunta, ¿no? De los pensamientos intrusivos. No sé si puedes explicar un poco qué son, de manera general, para que la gente que quizás no le suena a esto, aunque yo creo que todos los conocemos, pero bueno, pues sepan lo que son y luego, pues, si son útiles en nuestro día a día o a nivel evolutivo. Vale. Pensamientos intrusivos se suelen denominar, evidentemente, como es un término ya casi coloquial, no hay una definición técnica como conducta, que la tiene y es esa, no es otra. Pero un pensamiento intrusivo en general se le llama a esas ideas, a esos pensamientos que nos vienen aparentemente de manera repentina y sin control a la cabeza, de forma metafóricamente hablando, claro, que un individuo tiene, que le invaden de tal manera que le cuesta seguir con su vida cotidiana, llegan a anular, ¿no? O sea, pensamientos que aparecen sin saber cómo y contra los que no puede luchar. Eso es como a la gente de la calle suele denominar los pensamientos intrusivos. Voy a responder a la segunda pregunta que hiciste rápidamente y luego voy a hacer un rodeo para explicarla todo. Fenomenal. Dices, ¿sirven para algo? No hay nada que no sirva para algo. Es decir, si hay una conducta en cualquier organismo, humano o no humano, que ocurra es que tiene una utilidad. Otra cosa es que la utilidad inmediata esté en contra de las consecuencias a corto plazo. Pero todo es por algo. O sea, no hay nada que surja sin ese intento de adaptarse a un entorno. Y entonces viene la gran pregunta, ¿cómo algo que aparentemente es tan terrible, tan molesto, tan invalidante, me está diciendo esta señora que lo sigo, que lo hago, ¿no? Claro. Pues ahora voy a explicarlo. Vale. Otra vez voy a la parte técnica, ¿eh? Vamos con ello. Pero lo voy a intentar hacer de una manera que se entienda, incluso perdiendo el rigor, ¿no? Vale. Tengo que añadir una cosa. Cuando se establecen teorías generales de comportamientos individuales, se puede incurrir en muchísimos errores. Vale. O sea, yo voy a hacer posibles explicaciones de la funcionalidad de estos pensamientos intrusivos y me puedo dejar muchas cosas de manera que alguien que me esté oyendo dice, pues a mí no me pasa ninguna de estas cosas, ¿no? Claro, pues yo tendría que estudiar el caso único. Pero la cuestión general es que si hay pensamientos intrusivos, los hay porque han sido útiles en algún momento para algo y porque siguen estando controlados por una serie de variables. Si no los tenemos en la cabeza y no salen, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier cosa se está produciendo en el momento. Esto es un concepto que a la gente de la calle le cuesta entender. Nosotros no tenemos pensamientos intrusivos. Todos pensamos de manera intrusiva. Dentro, psicológicamente, no hay nada. Estamos vacíos. Es metafórico lo de decir tenemos pensamientos, tenemos emociones. Es una metáfora. Y a la gente le cuesta entenderlo porque está tan asentado el concepto de lo profundo, lo interior, que no se dan cuenta de que si a ti te abren el canal, no hay nada psicológico dentro. Cuando te abren el cerebro no hay ideas, no hay pensamientos, no está la memoria. No está, es una metáfora que además empezó en los años 80 con el desarrollo de la computación y la teoría del procesamiento de la información. Dentro no hay nada. Entonces, ¿por qué ocurren estos pensamientos? ¿Por qué estos pensamientos nos vienen de repente? La conducta es infinita. Desde que nacemos hasta que nos morimos no dejamos de comportarnos. Es como una gran cadena, no una cadena solo con eslabones, tridimensional, multidimensional, donde todo se conecta con todo. Por eso es a veces difícil explicarlo, porque ¿dónde está aquello que produce el pensamiento en ese momento? Pensar siempre es una conducta operante. Una conducta operante quiere decir una conducta que está controlada por unas variables antecedentes, pero tiene unas variables consecuentes que son importantes para su aprendizaje. Vale. Pero también pensar tiene un componente pavloviano, un componente de reacción ante un tipo de estimulación. Nos puede venir cualquier idea a la cabeza, cualquier imagen, de una manera espontánea, involuntaria, porque hemos asociado cualquier elemento del contexto o cualquier reacción nuestra, porque cuando hablo de contexto también tenemos que entender la definición técnica de contexto. Contexto es conjunto de estímulos con los cuales un organismo interactúa. No es lo que está solo fuera de la piel, también dentro de la piel. Cuando yo estoy nerviosa y noto una punzada en el estómago, eso está en contexto
como ver un avión si le tengo miedo a los aviones. Luego hablaremos ¿Vale? de mi fobia. Exactamente igual, o sea, todo eso es contexto. Entonces, cuando aparecen los pensamientos intrusivos, y voy a ser sobresimplista, Vale. utilicé la parte más técnica de Operante y pavloviano para entender que hay dos formas de aprender. Cuando aparece un pensamiento intrusivo, en muchos casos, ese pensamiento en un momento ha sido útil para hacernos parar en lo que estamos haciendo y centrar nuestra atención en aquello que nos está agobiando, de manera que podemos focalizarnos en ello e intentar resolverlo. Y precisamente ese pensamiento ha sido útil, porque somos una persona reflexiva. El problema está cuando de la reflexión se pasa a la obsesión, ¿no? Que es más de lo mismo. Es decir, es una intensificación, dado que ese pensamiento ha sido muy útil para manejarnos bien en un mundo, se está reforzando y por tanto incrementa, ¿vale? Pero en muchas ocasiones un pensamiento intrusivo también nos pone en alarma por un posible fallo futuro. A mí me encanta poner el ejemplo de cuando tenemos una hija, especialmente, pero también un hijo adolescente y sale de noche, el pensamiento de le puede pasar algo, y ese agobio lo que hace es tener a la madre o al padre en alerta, pendiente. De hecho, es muy criticado socialmente si tú te duermes tranquilamente mientras el peligro de la calle está ahí. Mi madre lo pasa fatal. Claro. Y entonces yo me encantaría analizarlo, pero probablemente, ¿cómo comenzó a pasarlo mal? Primero, porque tú verbalmente imaginas, e imaginar es una forma de conducta, todos los males que le puede estar pasando a tu hijo. Entonces te pones en situación de prevenir lo que va a ocurrir. Hospital, atraco, no sé qué. Entonces, hay muchísimos estímulos del medio, una noticia de la tele, lo que le pasó a un amigo, que hacen que imaginadamente pienses en todas esas cosas. Y de repente esas cosas que pueden ocurrir acaban controlando tu conducta e impiden que te duermas y te permiten estar alerta por si tienes que hacer algo. Estoy hablando de un ejemplo muy general, pero yo quiero explicar que el pensamiento intrusivo no está dentro, ocurre en relación con variables de un contexto, que cuando se aprende tiene una utilidad y luego acaba siendo algo muy difícil de luchar contra ello porque las variables contextuales adquieren control. Vale. Entendido. Me gusta que hablemos como de temas más como el determinismo, la libertad, la meritocracia y cosas más técnicas como estas. También quiero preguntarte con respecto a la moral. Y voy a poner un ejemplo concreto y a ver si se me entiende. Porque volvemos aquí sería una pregunta muy ambigua, muy general, tendríamos como que explicarla y diseccionarla poco a poco. Quiero ir a algo bastante concreto y sencillo de preguntar. El otro día, andando por Gran Vía, veía mucha gente, era por la noche, hacía frío, evidentemente, y había mucha gente en la calle, tirada, pues con mantas, algunos mejor, otros peor, pero bueno, mucha gente que necesitaba ayuda, ¿no? Entre comillas. Mi pregunta era por qué, no sé, había miles de personas literalmente andando por la calle y nadie hacía nada, ¿no? Cuando lo normal sería, y teniendo un poco en cuenta la moral de ahora, ¿no? En la que intentamos ser más empáticos que en otros tiempos o ayudarnos, etc. ¿Por qué la gente no hace nada? O sea, como que se ha normalizado esa situación de calle, ¿no? Y la gente pues la ve y simplemente pasan de largo. Sí. Desde el punto de vista de la conducta. Sí. Esto sí que voy a decirlo con términos absolutamente poco técnicos. Vale. Si yo estuviese hablando a psicólogos, traduciría estos términos al lenguaje técnico. Vale. Pero esto lo voy a decir de una manera que se entienda. Esta manera que se entienda tiene detrás un conocimiento técnico. Vale. Has dicho una cosa, si te fijas, que de alguna manera es la respuesta. Dices, lo normal sería cuando se ha normalizado. Ya no es normal atender a la gente. Se ha normalizado. La pregunta es, ¿por qué se ha normalizado? O sea, lo normal sería pararte e intentar ayudarlos. Claro. Cuando tú estás repetidamente en presencia de un estímulo, este empieza a formar parte del ambiente y ya no actúas ante él. Entonces, la visión de gente durmiendo en la calle hace unos años era algo absolutamente llamativo, ahora es absolutamente cotidiano. Entonces no actúas. Claro. Se ha normalizado en el sentido de que se ha presentado una y otra vez y por tanto forma parte del ambiente de la Gran Vía en este caso. Yo vivo cerca y efectivamente, además ya vas viendo que son familias, son grupos y están siempre los mismos y tienen ya su sitio. Entonces se ha normalizado. Y cuando algo se ha normalizado no actúas ante ello.
¿vale? Ya no hay esa, y esto también podría utilizar términos técnicos para explicarlo, pero no quiero en este caso. O sea, creo que la palabra normalizar, en sentido de habituar, forma parte, no te llama la atención, por tanto no actúas. Luego hay muchas más cosas implicadas. Lo de la moral me gusta mucho. Evidentemente la moral es un concepto filosófico que cuando lo traduces a conducta se puede estudiar desde el punto de vista conductual, pero que la moral como tal es filosófico, ¿no? ¿Por qué esa moral o por qué algo que podría parecer lógico hace años de ayudar a la gente que está en la calle, que está en esa situación, ya no actúa como un elemento de cambio conductual? La primera razón ya la dijimos, se ha normalizado. Pero hay muchas otras cosas. O sea, hoy en día, que vivimos en una sociedad que supuestamente cubre las necesidades de los demás, muchas personas, para estar tranquilas con respecto a su propia moral, están ahí porque quieren. La institución es quien se tiene que ocupar de ellos. Hay recursos. Si están ahí es que prefieren estar en la calle. Entonces tú te explicas verbalmente algo que hace años sería imposible de explicarte. Y con eso te quedas tranquilo. O sea, no ayudas porque la institución tiene que hacerlo. Hay instituciones, hay organismos que se ocuparían. Si no lo hacen es porque esta gente quiere estar ahí. Esto es una de las explicaciones. Nosotros nos contamos las cosas para sufrir lo menos posible. Claro. Entonces, esta es una de las razones importantes. Pero hay otras, Hay otras que se refieren más a conductas individuales. La persona dice, ¿yo qué puedo hacer? Son muchos, ¿qué hago? ¿Les doy dinero? Hay gente que les da dinero. ¿Les traigo algo de comida? Les doy algo de comida. A título individual yo hago acciones que hacen que mi moral esté tranquila. Pero no hay ningún cambio social. La gente sigue en la calle. Claro. ¿Me entiendes? Entonces están los que no hacen nada porque consideran que es la institución es quien tiene que hacerlo. Los que no hacen nada porque consideran que eso es una opción, el estar ahí. Los que hacen algo pero no pueden cambiar las cosas. O sea, dan dinero, dan comida, traen una manta. Y la habituación, el acostumbrarte a eso. Pero yo creo que hay otra cosa más. Tal como está la evolución de la sociedad, y aquí ya nos meteríamos en una cuestión política, que creo que no es el objeto de la charla de hoy. Que no me importa meterme, pero creo que no. Lo que no va a hacia ti ahí. te plazca. Cuando están cambiando las leyes de inmigración, cuando el inmigrante es el enemigo, la mayoría de la gente que está en la calle no es gente española. Al menos los que yo conozco de la Gran Vía. Normalmente es gente de Centro Europa. Entonces hay mucha gente hoy en día, porque está cambiando esta forma de entender la sociedad. La sociedad antes era algo abierto, ¿no? Yo soy gallega, siempre lo digo. En mi contexto gallego, un porcentaje altísimo de la población emigró y vivió lo que era tener que ser aceptado y trabajar y tener una posición en un país que no era el tuyo. Hoy en día, la inmigración, es decir, nosotros recibimos gente, se considera un mal de la sociedad, se rechaza al inmigrante. Y entonces ves a toda esa gente en la calle y dices, es que no tienen que venir aquí a molestar. Entonces hay también un cambio de valores acompañado. Cambios políticos y cambio de valores van a la par, no son dos cosas independientes, que hacen que tú veas a esa persona que está en la calle como un mal que se te está imponiendo. Tú no tienes que estar aquí. Esto no es para ti. Yo no tengo que ayudarte, a ti te tienen que deportar. Y esto cada vez está calando más en la sociedad. Y yo eso lo veo, vivo cerca. Y lo veo todos los días. O sea, ya no hay sensibilidad porque ya, y es una forma también de adaptación, esas personas dejan de ser personas. O sea, son casi enemigos de la sociedad. Me estoy poniendo en un extremo muy grande, pero vamos hacia allí. Entonces, cuando tú pierdes la sensibilidad, cuando te dices que ya no son personas, ya no te ocupas de eso, no, porque no tienen que estar aquí, no son personas al mismo nivel que yo, evidentemente tu moral está totalmente apaciguada. Es decir, que esto me parece una barbaridad, por si alguien piensa o me oye que cree que estoy a favor de este tipo de entender a la gente que viene a nuestro país buscando un futuro mejor. Sí, esto se ha discutido mucho, ¿no? El tema de deshumanizar a que consideras tu enemigo. Totalmente. Como por ejemplo los nazis y tema nazis y judíos en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas personas que consideran que los alemanes de esa época genéticamente eran peor que otros grupos de personas, pero verdaderamente fue el ambiente, ¿no?, lo que les cambió y les hizo que actuasen y que tuviesen un odio generalizado por una población en concreto.
Y justo en aquella época lo que se consiguió es eso, o sea, que la sociedad general viviese negando, Claro. o sea, rechazando el interactuar conductualmente, no acciones, sino pensando consigo misma de que lo que estaban allí muriendo eran personas, Claro. no eran personas. ¿No? O sea, Efectivamente. esta gente es menor, entonces hay un discurso, menor no, menos, hay un discurso para que puedas deshumanizarte deshumanizando al otro. Claro. Entonces, si el otro no es como tú, no tienes ningún tipo de problema. Pasa que ese proceso es un proceso complejo. Hay una película buenísima de Michel Haneke, muy dura, durísima, que se llama La cinta blanca, Vale. que habla del desarrollo del nazismo, pero mucho antes de la aparición de Hitler. O sea, cómo la sociedad centroeuropea se iba gestando esa magnificación de la raza aria frente al otro tipo de población y, por tanto, estar en un nivel superior que podía hacer cosas con los organismos inferiores, ¿no? Claro. Esa película es extraordinaria. Bueno, aquí podríamos hablar también de lo que comentábamos antes, que lo has mencionado también, el tema de la explicación y la justificación, ¿no? Muchas veces cuando, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, pero yo incluso puedo poner dos ejemplos claros, uno es en la derecha y uno en la izquierda, para que no sea partidista. En la izquierda me acuerdo cuando Pablo Iglesias, hace unos años ya, cuando salía mucho en televisión y demás, explicaba pues cómo funcionaba y los motivos ideológicos detrás del grupo terrorista ETA, y la gente decía que lo estaba justificando, ¿no? Cuando igual está dando una explicación, y con la derecha pasa lo mismo cuando... Claro, aquí porque o sea, harían la relación, ¿no? De, no, claro, como puede llegar a ser más afín, pues por eso no lo está explicando, sino está justificando, ¿no? Nadie hubiese dudado si, por ejemplo, la explicación lo hubiese dado, vamos a decir, alguien de derecha, ¿no? Y con la derecha también pasa lo mismo, pues cuando se explican ciertos comportamientos, no sé, vamos a poner del franquismo, por ejemplo, que bueno, hay veces que es cierto que se da una explicación y se enmascara bajo una justificación, ¿no? Pero hay otras veces que Sí, no, ¿no? sí. Y también pues está justificando. Era simplemente que quería hacer el matiz, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Yo totalmente. Además, precisamente a raíz de esa intervención de Pablo Iglesias, hay un debate que se puede ver en YouTube, que yo lo pongo muchas veces en mis clases para que entienda la diferencia entre una explicación y una justificación. Y era un periodista conocido, él es de... o sea, este debate puede tener 15 años, quizás, no sé si tantos, entre Indra y Errejón, cuando Errejón estaba Cierto, es verdad, en era entre Podemos. Indra y Errejón. Pero era hablando de una actuación de Pablo Iglesias que Indra decía que estaba justificando el nazismo. Y Errejón le decía, oye, que yo en mis clases explico la diferencia entre... les explico a mis estudiantes la diferencia entre explicar y justificar. Claro. Todo es explicable, pero no todo es justificable. Efectivamente. Y eso hay que entenderlo. O sea, nada que sea del comportamiento humano o social puede no ser explicable. Claro. Puedes tener más datos, menos datos, puedes tener que buscar, tener poca información y ser una explicación aún débil, pero tú tienes que llegar a explicar las cosas. Claro. Pero eso no quiere decir que las estés justificando. Claro. Y entonces Errejón ponía este ejemplo. O sea, se puede explicar por qué surgió el nazismo, se puede explicar el comportamiento de los nazis, Efectivamente. pero eso no quiere decir que lo tengas que justificar, ni muchísimo menos. Efectivamente. Entonces, esa diferencia a mí me parece vital. Sí, que muchas veces pues, en la política y demás como que se evita, ¿no? Totalmente, y se entiende la explicación como justificación, y entonces se condena. Claro. Entonces yo puedo condenar moralmente una justificación, Efectivamente. pero tengo que entender la explicación. Son dos cosas, pero totalmente distintas. Muy de acuerdo. Luego también con esto podemos hilar acontecimientos aún más pasados, ¿no? Y cómo muchas veces... esto, quiero saber cuál es tu opinión porque me parece súper interesante. Cuando juzgamos épocas pasadas, ¿no? Que evidentemente pues hace 300, 400, 500 años cualquier hecho cotidiano es muy reprobable con la moral de ahora, ¿no? Totalmente. Pero sin embargo, a nivel genético, no sé qué me tendrás que decir al respecto, pero tampoco hemos cambiado mucho, o sea, en el sentido de que son 500 años, 300 de evolución, tampoco, o sea, somos muy parecidos, y verdaderamente lo que hace que una sociedad pues se matase la una a la otra con relativa facilidad y frecuencia con respecto a la sociedad de ahora, en la que más o menos nos comportamos decentemente, entre comillas, algunos más que otros, pero más o menos. No lo podías decir mejor. Pero más o menos decentemente. Sí. La diferencia es ambiente puro. Entonces, muchos de nosotros, a nosotros mismos, si viviésemos hace 500 años, seríamos muy parecidos a
a nuestros antecesores y nos comportaríamos parecidos teniendo en cuenta Seguro. el ambiente y demás. Bueno, vamos, yo no lo dudo. Pero yo no me iría hace 500 años, ¿eh? O hace 100. O nos metemos en la Alemania nazi, por ejemplo. O hace el otro día, ayer, en la clase que les daba, yo les hago ver a veces películas y analizar funcionalmente el comportamiento de los protagonistas. Entonces uno de los estudiantes hizo un análisis de la película Calle Mayor. Calle Mayor es una película de los años 50 de Juan Antonio Bardem, buenísima, donde se hace una auténtica, una situación terrible a una chica solterona para la época, tenía 30 años, no llegaba, burlándose un grupo de amigotes, haciendo creer que uno de ellos estaba enamorado, pero hasta el punto de comprar el traje de novia y todo eso. No es una película dramática donde la haya. Esto ocurrió, te digo, en los años 50, era una sociedad provinciana. Entonces, nadie se escandalizaba ante eso. O sea, la consideración de la mujer, por ejemplo, yo les decía a mis estudiantes, oye, que antes una mujer para trabajar tenía que tener el permiso del marido. Y ningún marido le parecía extraño tener que autorizar a su mujer a trabajar. Entonces, no hay que irse a los asesinatos, ni al canibalismo, ni a la... No, o sea, hay conductas que hoy en día se consideran absolutamente normales y en aquel momento se consideraban aberrantes, o al revés, conductas aberrantes entonces que hoy nos parecen increíbles. El ejemplo de los DSMs, en el DSM-3, los manuales de los trastornos psiquiátricos, está considerado una desviación sexual patológica la homosexualidad, cuando hoy en día se casan homosexuales. Y no vamos a entrar aquí en si eso es bueno o malo regular, si a mí eso me da lo mismo, evidentemente. Lo que te digo es que legalmente la homosexualidad es un derecho y antes era una patología, pero hace 40 años. Entonces no hace falta remontarnos hace 500 años. Somos un producto de la sociedad y nos comportamos acorde a la sociedad. Claro. No hay otra manera, no llevamos nada dentro. Claro. Buah, joder, me han surgido 7.000 preguntas a medida que ibas hablando. O sea, incluso me ha surgido la pregunta del tema de la sexualidad, ¿no? Con pues, si uno de personas es homosexual, heterosexual o que tiene gustos por hombres y mujeres a la vez. El famoso debate, aquí también hay un debate entre si es genético o si es aprendido. Si es aprendido. Aprendido. Totalmente. Ahora bien, tú piensas que la conducta sexual como conducta refleja se garantiza en las sociedades, en los individuos de una sociedad, no en las sociedades, como forma de mantener la especie. Si no hay sexo, no hay procreación, la especie se pierde. Entonces, la interacción sexual entre personas de distinto sexo es una garantía de la pervivencia de la especie. Esto es así. Pero la conducta sexual no es procreación, es muchas otras cosas. Claro. Y todas esas otras cosas son aprendidas. De manera que tú puedes, en contra de ese instinto hormonalmente determinado, anularlo por completo. O sea, si solo hubiese... Vamos a ver, en los animales no humanos, la época de celo marca el deseo sexual. Hoy en día eso en los seres humanos no existe. O sea, ni celo ni no celo. O sea, es otra cosa bastante más compleja, donde los estímulos sexuales no son solo hormonales, son sociales, son comportamentales. Vale. ¿Me sigues? Sí. Entonces, lo que es el sexo, no como procreación, sino una conducta que se desarrolla en interacción social, es totalmente aprendida. Y no hay... A mí me parece bastante curioso que haya gente que se alarme ante eso. Si tú estudias las sociedades a lo largo de los tiempos, la conducta homosexual, la conducta bisexual o conducta heterosexual iba acompañado de desarrollos económicos. Por ejemplo, en la época romana, los emperadores tenían relaciones homosexuales, heterosexuales, polisexuales, como quieras llamarle. Bueno, y la relación de poder se veía en tanto en cuanto quién daba y quién recibía. Exactamente. Y entonces era una cosa absolutamente normalizada. Claro. Y además tú podías mantener a tus amantes. Podías tener muchos, pocos, de un sexo o de otro, daba igual. O sea, eso, luego, determinados elementos, tanto económicos, de restricción de la riqueza, o morales, de que conductas sexuales con personas que son de otro sexo no permite la procreación. Entonces, por ejemplo, la sociedad, a medida que se fue desarrollando determinados tipos de religiosidades monoteístas, se iban centrando en solo con de otro sexo.
También estoy sobresimplificando para atenderme. Pero ya no solo a nivel histórico se ven esos intercambios sexuales de todo tipo, acompañados con situaciones económicas y restricciones culturales de algún tipo, como también situaciones temporalmente distintas en la vida de las personas. Por ejemplo, en las cárceles hay comportamientos homosexuales que cuando sales de la cárcel se acaban. Bueno, eso está súper documentado además. Claro, en los internados masculinos hay una película también preciosa, Another Country, preciosa, os lo recomiendo, con un Colin Firth y un Rupert Everett jovencísimos, buenísima, en un internado inglés donde tienen unas relaciones homosexuales. Uno de ellos cuando sale tiene su vida heterosexual normalizada y el otro continúa con la conducta homosexual. Entonces, no es nada alarmante. Claro. ¿No? Depende, y aquí sí que nos extenderíamos muchísimo, en qué tipo de factores hacen que te empiece a gustar un chico, una chica, o te gusten chicos y chicas. Y la prueba es hoy en día. O sea, a mí me parece de una falta de rigor absoluta decir que hoy en día hay más conductas bisexuales, homosexuales, heterosexuales, porque la gente está saliendo del armario, como si fuésemos un armario del que salir. Yeah. O sea, lo hay porque la sociedad está favoreciendo la amplitud en ese tipo de intercambios. Claro. O sea, no es otra cosa, es una cuestión social. No es que eran antes reprimidos, no. Simplemente ahora se favorece un tipo de intercambio mucho más amplio en cuanto a tu pareja sexual o parejas sexuales. Vale. Que aquí, incluso en este saco, podríamos meter todo el tema de la poligamia y demás, ¿no? Totalmente, ahí en lo mismo. Joder, buah, es que me surge una pregunta muy curiosa. Lo que pasa es que estaba pensando como en cómo hacerla, porque puede sonar como muy mal y puede dar a malinterpretaciones. No voy por el tema de la reconversión sexual y tal, que eso es como un tema muy polémico y tal, sino más, vamos a suponer que hubiese como desde el análisis de la conducta, claro, lo que pasa aquí con qué intencionalidad lo harías y tal. Vamos a suponer que con una intencionalidad honesta, de una persona que es homosexual o una persona que es heterosexual, para que no haya como inclinaciones ni nada, que pues en el caso del homosexual quiere ser heterosexual y en el caso del heterosexual quiere ser homosexual. Por el motivo que sea, vamos a suponer que nos lo estamos inventando. Desde el análisis de la conducta podría una persona mediante reforzamiento y demás cambiar su deseo sexual, por así decirlo, Totalmente. con 30 años, por ejemplo. Totalmente. Ya, eso es muy curioso. Totalmente. O sea, tú puedes aprender a que te guste cualquier cosa. La cuestión está, ¿por qué y para qué? Ya. Esa es la cuestión. Efectivamente. Pero poder como técnicamente posible, lo que sea. Claro. Pero la cuestión está, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Claro, porque en el caso de, por ejemplo, la sexualidad, muchos, vamos a presuponer, padres que homófobos directamente, pues la emplearían en sus hijos por un gusto propio, por una inclinación propia, pues para que dejasen de ser homosexuales, por ejemplo. Claro, pero eso es una barbaridad, entiéndeme. Lo sé, lo es. Pero, por eso digo que en el caso de la reconversión sería un poco... No, o sea, independientemente de las estrategias que utilices, si tú quieres ayudar a una persona en algún tipo de objetivo, primero tienes que analizar con ella la viabilidad del objetivo y el carácter lícito o no del objetivo. Porque ahí está donde vienen, a veces la gente se escandaliza, ¿no? ¿Cómo estás ayudándolo a hacer algo que no? No, yo estoy analizando qué quiere o qué no quiere. Claro. Y cuando tú eso lo analizas, técnicamente se puede hacer cualquier cosa. Claro. Ahora, el problema está que muchas veces el deseo o el objetivo de cambiar no viene tanto por lo que tú quieras, sino por una serie de presiones, claro. Pero con el tema sexual y con cualquier otro tema, que tú tienes que tener en cuenta y que la persona entienda que eso no es una buena razón, si quieres decirlo de manera, para cambiar. Yeah. Y que a lo mejor lo que tienes que aprender a ser lo que quieras ser y no controlado por presiones de otra índole. Entiéndeme, o sea, muchas veces se ha utilizado el tema de estas terapias de reconversión, sí, o como las quieras llamar, como si fuese ¿cómo decirlo? Algo absolutamente poco ético, etcétera, y lo es cuando tú lo que estás haciendo es a favor de algún tipo de interés que no sea el de la propia persona. Claro. La cuestión está, ¿cómo se explica el interés de la persona para el cambio? O sea, técnicamente a ti te pueden gustar los chicos, las chicas, puedes hacer lo que quieras, pero para mí la pregunta que está es, ¿por qué quieres hacer algún cambio en esto? Claro. ¿De dónde viene el problema? ¿Por qué estás insatisfecho con lo que estás haciendo? Esa es la cuestión. Es donde yo como terapeuta siempre iría, siempre.
Ya, muy interesante esta Pero, parte. pero atiéndeme, que yo sé que es un tema que levanta muchísima polémica, porque se malentiende. Y por cómo se instrumentaliza luego. Totalmente, pero no es que yo esté ayudando a alguien a favor de una conducta socialmente aprobada o más adecuada, en absoluto. Ya. Yo en cualquier problema veo la posibilidad técnica y es que no sé cómo se dice el adjetivo, el carácter lícito o no de la petición de esa persona. Y lo primero que tengo que hacer es ver, primero, si es posible, y segundo, si hay razón para el cambio o es una conducta de escape ante algo, una presión ante algo, algo del entorno. O sea, eso sí que lo haría siempre. Vale. Bueno, ya estamos terminando, no te quiero quitar más tiempo. Tengo, dos últimas preguntillas muy breves. Bueno, muy breves, en verdad, ¿no? La primera, quería comentarte antes la anécdota mía personal que me parece interesante, te la he comentado antes un poco, te he puesto ya en contexto. Sí. Pero yo creo que es curioso y además a la audiencia pues estas cosas le suele gustar bastante. En un caso como el mío, por ejemplo, en el que tengo fobia a volar. Además, yo me considero una persona, pues me gusta el tema de los datos, de saber pues, de las probabilidades y tal, y sé que es un miedo absolutamente irracional, porque el avión es el vehículo más seguro, hay entre uno de cada 4 millones de vuelos se estrella, pero 1 de cada 4 millones son bastantes vuelos. La probabilidad de morir en un accidente de coche, moto, incluso de ferry, es bastante más probable de que ocurra, pero sin embargo, cuando voy en cualquier vehículo no tengo un especial miedo, sí respeto, pero no un especial miedo, y sin embargo cuando voy en un avión me aterroriza volar. Un mes antes de volar lo paso mal, me cuesta dormir, he cancelado incluso viajes o no he acudido a viajes porque tenía que coger un avión. Pese a eso, vuelo, o sea, un par de veces al año, 3 veces al año tengo que coger un vuelo, lo paso fatal. Este año incluso me habían invitado a irme a Indonesia y demás y probablemente lo rechace por el hecho de estar 14 horas en un avión. Entonces, desde el análisis funcional de la conducta, lo mío es fácil de tratar. Las fobias es lo más sencillo de tratar del mundo. Vale. Y cuando la fobia es a un estímulo concreto, como es el avión, el vuelo, todavía más sencillo. O sea, tranquilizo. No rechaces el vuelo. No lo rechaces y trátate la fobia, que se hace muy rápido. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se podría tratar? Porque estoy seguro que nos estará escuchando mucha gente que también padezca fobia. Me encantaría contestar con exactitud, si no puedo. Puedo decir que es algo breve, pero hay que hacerme una evaluación muy exhaustiva de dónde y cómo se ha aprendido esa fobia. Vale. O sea, eso me encantaría, pero que es algo breve. Es decir, ¿a cuándo te vas a Indonesia? No, a ver... ¿Cuándo te irías? Me iría en julio. Tranquilamente. Tranquilamente. Podrías volar como un rey. ¿Sí? Sí. O sea, yo he llegado incluso a explorarla, bueno, no a explorar, porque aún no, pero a plantearme el hecho de explorar pues, cosas como un fármaco de estos que te deja seco y de no ser persona durante 15 horas. Claro, pero cuando tú haces eso, puedes volar, pero la fobia se continúa. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Las fobias en general, todo eso que se llaman trastornos de ansiedad, es de las cosas que están más estudiadas en psicología. Los problemas de ansiedad en general, hay una explicación, una teoría que es muy antigua, que tiene una base experimental enorme, que es la teoría bifactorial de Maurer, que dice: se aprenden por condicionamiento pavloviano y se mantienen por condicionamiento operante. No voy a extenderme en ello. Pero en una gran cantidad de problemas fóbicos hay un primer evento vivido o observado que suele ser problemático, que suele ser impactante, un accidente de avión que alguien ha vivido unos días antes pasó algo, o tú viviste un mal vuelo en un momento determinado, y a partir de ahí las personas empiezan a reproducir, anticipar qué cosas les pueden pasar, y entonces mantienen de alguna manera este proceso de condicionamiento. Es decir, si tú has tenido un día un mal vuelo, un aterrizaje forzoso, y el avión tiene 300 personas, de esas 300 no todas van a desarrollar una fobia. O sea, eso no es la causa, es un elemento que predispone, que facilita. ¿Quiénes van a desarrollar una fobia? Los que a partir de ese momento empiezan a recordar una y otra vez qué es lo que les ha pasado, a anticipar que les puede volver a pasar, a estar temblando cuando piensan en volar, un montón de cosas que producen un proceso que se llama incubación de la respuesta de ansiedad, que impiden que ésta desaparezca. ¿Vale? O sea, ¿cómo ocurriría si todo esto, este proceso de incubación, no estuviese funcionando? Entonces, precisamente como hay un modelo etiológico muy claro de cómo ocurren las fobias, y hay muchísimos estudios acerca de qué técnicas van a anular esas variables causales,
El tratamiento de las fobias es la panacea. Los terapeutas estamos encantados cuando llega una fobia, porque decimos, qué bien, qué ayuda, qué eficiente vamos a ser y qué feliz se va a ir la persona. Y eso es, o sea, es que claro, no quiero decir se cura, porque entiendo que el término No es una cura, enfermedad. efectivamente, pero se trata, eso se podría decir, se trata de manera sencilla y eso entiendo que no es para siempre porque la conducta cambia constantemente, ¿no? Entonces podrías volver... No, pero cuando tú sabes cómo has producido tu fobia, cómo se ha producido, qué has hecho para mantenerla sin darte cuenta, y por tanto qué estrategias se han utilizado para eliminarla, tú ya lo tienes el control. Ah, ya tienes... claro. Vale, tienes ya las herramientas. Claro, no tienes que volver a terapia. lo tienes que hacer muy mal, pero vamos, tienes que empeñarte en volver a ser fóbico. Hostia, qué bueno. Vale, pues ya, para terminar, y ya con esta pregunta terminamos, la pregunta más sencilla del podcast, ¿crees en Dios? Yo no. ¿Te gusta el tema? O sea, es que no sé si has profundizado mucho en este tema y si conoces algunos de los argumentos. Conozco mucha gente y, que el tema de Dios es algo que le inquieta. A mí me... Claro, yo iba a decir lamentablemente, no lo sé, es un tema que no me inquieta. Vale. O sea, yo he asumido mi ateísmo con una tranquilidad infinita. Incluso a veces pienso, cuando hay tanta gente tan inteligente que se preocupa de esto, ¿será que yo no alcanzo ese nivel de inteligencia y me tendría que ocupar? Pero reconozco que no me inquieta. En un momento determinado de mi vida, como yo creo que le ocurre a mucha gente, pasas de una educación, tampoco de una gran religiosidad, pero sí de una creencia a una, en mi caso, ni siquiera un agnosticismo, sino a un ateísmo claro. Pero entiendo, precisamente por eso que estoy diciendo, que es una cuestión que puede inquietar y puede llegar a ser muy controvertida, porque yo simplemente no creo como posición, pero entiendo que se pueda creer como posición, porque no es algo que nunca puedas demostrar. Claro. O sea, los argumentos filosóficos... El tema de la falsabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, en filosofía, tú vas razonando y vas conociendo todas las elaboraciones filosóficas de personas anteriores, las vas incorporando, las vas discutiendo, pero nunca puedes llegar a un fin, precisamente porque lo razonable no acaba. O sea, no es cuando dicen, no, la Tierra es redonda, y lo siento por los terraplanistas, pero la Tierra es redonda y hay pruebas fehacientes. Sí. Pero no lo hay de la existencia de Dios, ni de la no existencia. Entonces yo racionalmente no puedo creer y no me inquieta, pero entiendo que alguien pueda creer y no le inquiete, y gente inteligente, científica, etc. Y creo que alguien pueda dudar y le inquiete. Claro. Lo entiendo todo. Pero buena respuesta. Yo no, ahí en eso... Y en el tema de Dios meteríamos ya la vida después de la muerte. O sea, prefiero... o sea, intuyo que eres materialista, naturalista, etc. Sí, y también muchas veces he tenido gente en terapia, a lo mejor gente con enfermedades graves que vienen precisamente para cómo poder llevar esto que les queda de vida, y yo he visto que personas que tienen una convicción de que existe una vida detrás de la muerte están mucho más tranquilas. O sea, a mí me parece maravilloso. No. O sea, es una estrategia de supervivencia enormemente útil, ¿no? O que te vas a encontrar con algo después de la muerte, que no es la pérdida total. A mí me parece maravilloso tener esa posibilidad de creer en eso. Yo no la tengo. E insisto, no me amargo, que esa es la cuestión. O sea, no... Conozco otra gente que precisamente con este ateísmo convencido de que esto es lo que hay, vive agobiado buscando el sentido de la vida. ¿Por qué la vida para morirnos? Pues, volvemos a la teleología, ¿no? Que comentabas antes. Y yo, pues mira, ya te digo que no sé si afortunado o desafortunadamente, no tengo esta inquietud. No la tengo. Pues, María Jesús Freixan, un placer. Un placer verdad. tenerte Muchísimas en gracias, podcast. Luis. Espero que hayas disfrutado. Muchísimo. Ha sido una entrevista, yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Yo estupendamente, me encantaría haberme explicado bien, porque este intento de hacerlo, de traducir cosas que a veces son complejas, no sé si me ha salido muy bien, pero... De verdad que, honestamente te lo digo, lo has clavado. Aquí vienen pues, los mejores a este podcast, tenemos la enorme suerte de poder traeros. Y vamos, has dado la talla y más, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya nos despedimos con la audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, por estar detrás del episodio de hoy y de todos los que soléis ver. Si os gusta, ya sabéis, lo podéis compartir, darle a like, etcétera, etcétera, poner un comentario, por supuesto.
y cualquier crítica o algo siempre desde el respeto. Evidentemente. Así que si quieres despedirte tú. Pues nada, yo encantada de estar aquí, de verdad encantada de la invitación. O sea, que no sea además de algo psicológico, sino hablar de la vida y de Sí. muchas cosas, me parece estupendo. Y de verdad que creo que hay muchas cosas que habrán quedado insuficientes o poco claras, que sean objeto de crítica precisamente por esta falta de claridad, pero mi intención desde luego es ser lo más transparente y yo creo que es importante lo más, dar confianza en las posibilidades que tenemos como seres humanos y como personas desde el momento que no estamos condenados a nada, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Estoy muy de acuerdo. Y si hay temáticas o algo que quiere sugerir la gente para una futura posible parte 2, yo, vamos, estaría encantado. Encantada yo también, de verdad. Pues nada, Gracias. muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Chao, chao.